Pero mi abuelita un día le sienta a mi mamá, le sienta a mi papá, y yo escuchaba y que le decía, ¿qué están haciendo ustedes? Le dice. La chica, ¿qué futuro va a tener? Ustedes cada fin de semana se van llevándola. Ustedes tienen que empezar a preparar a la chica para que vaya a estudiar a la universidad. Hace más o menos ya será 15 años que tuve un encuentro muy especial con Dios y que me cambió definitivamente, que me cambió la vida, me transformó, yo creo, mi corazón. Y el cielo y las estrellas han desechado nuestro cariño. ¿Qué tal, amigos del Perú, América, el mundo? Una vez más a través de la plataforma virtual Amor Amor TV Digital y el programa, el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy con una gran sorpresa, una gratificación enorme, reencontrarla nuevamente en este Valle de Lágrimas y saber que está radiante, una gran artista referente, con trascendencia, con un prestigio bien ganado. Nos referimos a nuestra encantadora reina de reinas. Ella es Anita Santibáñez, Ana María Santibáñez Palomino. Correcto, un aplauso para Anita Santibáñez. Recordando tantas cosas. Anita Santibáñez esta semana, la reina de reinas, la única. Wow, sí. ¿Cómo estás, Anita? Muchísimas gracias, Gilbert. Me siento muy feliz. No te imaginas, tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono para esta bonita entrevista y me siento muy contenta de haberme invitado. Me siento feliz, feliz, feliz. La verdad no sé qué pregunta hacerte, no sé cómo comenzar. ¿Cómo está don Orlando, tu papito, que siempre te acompañaba, que siempre estaba a tu lado? Bueno, te cuento que mi papá es parte de mi carrera musical. Él es uno de los iniciadores de la carrera de Anita Santibáñez. Muy bien ahora, pero ya no está acompañándome en el sentido de estar viajando conmigo, ver mis contratos, ya no lo hace. En este tiempo él está enfocado en su negocio. Él abrió su pollería allá en San Lorenzo de Putinza a raíz de que se vino la pandemia. Un día estábamos todos encerrados, yo viajé y mi papá se encontraba solo en la casa. Y él me dice, hija, creo que me he contagiado. Y bueno, nosotros viajamos a Lima y yo le cuidé mucho a mi papá y ni bien se recuperó, nunca tuvo el COVID, sino que fue algo psicológico porque con tantas noticias él también se había... Asintomático, sí, así es. Y entonces mi papá me dijo, hija, me voy a Yauyos. Y yo le digo, pero papá, ¿cómo te vas a ir? No te vayas. Tú sabes que te puedes contagiar en el camino. No, yo me voy. Y tenía mi perrita que se llamaba Nanita y agarró a mi perrita, agarró el carro y se fue. Y cuando de repente, bueno, por la pandemia no le permitieron entrar, ahí mismo 15 días estuvo todavía afuera del pueblo. Y me dijo, mira, hija, yo ya no pienso regresar a Lima, me dice, yo me quedo acá. Y como tenía prácticamente una chacra al ingresar nomás Putinza, él dijo, voy a empezar a construir mi casa, hija. Me he dado cuenta que en este tiempo que me llama mi tierra, me siento bien acá. Papá, pero ¿cómo vas a construir ahora en esta situación la casa? Es que, hija, me dice, tampoco no puedo estar molestando a la familia. Y cuando ustedes quieran venir, ¿a dónde van a llegar? Porque la verdad que la pandemia nos cambió el pensamiento. Y mi papá dijo, tienen que tener un lugar ustedes también donde llegar. Y así fue la historia de mi papá, ese desprendimiento de Anita, y le entiendo, ¿no? Porque tú sabes que la pandemia paralizó todo. Y él también empezó pues un nuevo tiempo allá en su tierra, San Lorenzo de Putinza. Qué maravilla realmente, don Orlando. Él fue tu representante, tu manager, tu asesor, en todo lugar, siempre al lado de Anita Santibáñez. ¿Tu mamita cómo está? Mi mamá muy bien, gracias a Dios, pero ya cuidando de mi abuelita. Tengo mi abuelita. Y ella está muy bien, pero definitivamente un poco más dedicada a mi abuelita. Ella es hija única. Y como hija única, pues tiene esa carga todavía de estar en una totalidad con ella. Ella le asiste en una totalidad. Ahora, para mi abuelita todo este tiempo. ¿Ella está también allá en San Lorenzo? No, está acá en Lima. Está en Lima. Está en Lima. ¿Está contigo? Bueno, ya vamos a estar juntas. Yeah. Sí, pero te digo que ya vamos a estar juntos porque en una semana ya se viene a vivir conmigo. Qué bonito. Sí, qué lindo. ya se viene a vivir conmigo.
Otra de las personas que siempre también significa mucho, creo yo, en tu carrera, tu hermana, Maritza. Maritza, por supuesto. Maritza es increíble, ella es economista de profesión, una mujer muy luchadora, trabajadora. En los Con inicios de... razón, ya sé por qué eres dura. Hay que cuidar, hay que Hay que cuidar. cuidar la economía, hay que guardar pan para mayo. Ah, Sí. caramba, economista. Sí, ella es economista. Ella también le gusta mucho la música, pero definitivamente su carrera también hace que ella se pueda, de alguna manera, quizás más tiempo enfocarse. Está en la administración de mi negocio. Abrí un hotel en Los Olivos y ella está encargada está enfocada, podríamos decir, en ese negocio. Qué bonito, qué bien, tienes una gran administradora profesional. Sí, por supuesto. Qué bueno. Y Angelina Belén, ¿no? Angelina Tu Belén. engreída. Debe estar grande ya, ya está, Angelina, ya la está vimos chiquita. señorita, está señorita. La verdad, cuando salió del colegio, como toda joven, a veces no sabe qué hacer, ¿no? Quiero estudiar veterinaria. Otro día decía, no, mejor no. Me han dicho que tenemos que analizar al perrito y que tenemos que, ya no quiero estudiar veterinaria porque voy a tener que sacrificar. Después, otro momento, estaba en todo, en esa quizás duda de qué voy a hacer, ¿no? Y me dijo, pues mami, para no perder el tiempo, mientras que digo qué voy a estudiar, me voy a enfocar a hacer algo, una carrera en instituto, ¿cómo se llama? Salón de belleza, todo lo que es maquillaje, Caramba. peinado, todo lo que son... Estética, sí, belleza. todo. Y aprendió y ahora sí ya está enfocada a prepararse ya. Ahora sí dijo, mamá, ya sé lo que voy a estudiar. Ujú. Y ahora preparándose ya para la universidad. ¿Qué carrera he elegido? Ella quiere ser administradora, ¿no? Claro. Y bueno, pues está en eso, ¿no? Ya preparándose. Yo me pongo en el papel también de los que terminan la secundaria, por ejemplo. Si antes habían 5 o 6 carreras bien definidas, hoy día tenemos pues, todo un menú, un abanico. Sí, Un de verdad. abanico. Desde bartender, gastronomía, mecatrónica, es decir, antes solamente derecho, educación, arquitectura y medicina, Ajá. ¿no? Sí, de verdad que hay muchas carreras. Qué bueno. ¿Y cómo está el pana Rabí? El pana Rabí, ¿no? ¿Tenías un conejito también? Sí, ya no, ya. Ya no, te lo comiste. Al No, restaurante. no me lo comí, no me lo comí. La verdad que nosotros hemos sido muy amantes de nuestras mascotas. ¿Siempre has tenido mascotas? Siempre he tenido, desde los 14 años, tenía mis perritos ahí. Y me acuerdo que mi Coqui fue uno de mis perros que lo amé mucho y lo engreí demasiado. Y qué bien saben los perros reconocer cuando uno los quiere, ¿no? Hasta Ujú. se desmayaba. Me acuerdo que en ese tiempo el helado Donofrio hacía sonar la bocina, ¿no? Claro, la bocina. Cuando pasa. Y mi perrito escuchaba y daba vueltas así, como diciendo. Y cuando de repente nosotros no le hacíamos caso, mi perrito ¡pum!, se desmayaba. Se desmayaba y todos, ¡ay, el Coqui se ha desmayado, quería su helado! Y todo desmayado y sus orejitas todas ahí caídas. Y todos corríamos, ¡ay, el Coqui se nos muere! Yendo a la veterinaria. Cuando él miraba que estaba entrando a la veterinaria se despertaba, porque sabía cuando él miraba al doctor le tenía miedo, porque las vacunas, pues. Claro, Pero mira todo lo que mira, hace, o pero sea, qué inteligentes los perritos, ¿no? son angelitos Sí, de Dios. hemos tenido muchos animales nosotros. Se nos han muerto pues, ya, pero de viejitos, sin Asumo que dientecitos. tú naciste en San Lorenzo de Putinza. Sí, yo nací en Cañete, pero me crié un tiempo en San Lorenzo de Putinza. Allá. Y luego ya, siempre le digo a mi papá, ¿por qué me mandaban a mí siempre? Yo era la premiada. Porque a mí siempre me decían, ya vaya con la abuelita en las vacaciones. Entonces yo era la premiada que me iba con la abuelita. No te imaginas, creo que ahora me doy cuenta que es una bendición. Cuando era pequeña sentía como que, ¿por qué a mí? Pero cuando en ese tiempo, me acuerdo mucho que mi abuelita, ella tenía muchos ganados y... El amor por los animales que viene desde ahí prácticamente. Mi abuelita pues tenía sus vacas, tenía sus cabras y a mí me hacía mi zapato del cuero de la vaca, que nosotros allá en Yauyos le decimos el chucuy. ¿Ya? Y yo me iba, bueno... Es como la palca que le dicen en Huarochirí. Sí, es hecho del cuerito de la vaca, bien cosito, bien bonito. Con guatitos. Sí. Y mi abuelita me hacía eso. Pero yo no sabía que cuando tú te humedeces, eso se estira y ya.
y yo me metía en la lluvia, pues, y llegaba sin zapato al pueblo, después de haber pastado mis Ya. vacas. Me acuerdo que en la mañanita me encantaba ir con mi tía Chela, me gustaba irme a donde estaban los ganados, y mi abuelita en la alforjita me preparaba mi cancha, mi queso, y vaya, ¿no? Y me gustaba llevar mis ollitas porque cuando llegábamos allá hacíamos con leña así, no era una cosa bien preparada, ¿no? Sino que eran con las piedritas, así que se improvisaba y hacíamos nuestra sopita con el queso que teníamos, porque teníamos bastante vacas, entonces con el queso, a veces también comíamos la leche cortada con su cancha. Bueno, rico. todo eso lo aprendí con mi abuelita. Ya mi abuelita no está, ya falleció, pero tengo esos recuerdos. Qué maravilla. Siempre tuve esa duda. Eso que dices el chucuy, Ajá. ¿es fuerte? ¿Puedes caminar bien? ¿Puedes...? Mira, desde que falleció mi abuelita nunca más me puse un chucuy, pero yo me acuerdo que sí, era durito la planta, pero se caminaba muy Porque bien. las mujeres del Ande caminan y trabajan con eso. Sí, sí, es planita, lo que es, me he dado cuenta, era bonito porque el pelito de la vaca se veía una cosa extraordinaria, ¿no? Ujú. Y así que cuando te mirabas, y yo me ponía, mi abuelita me mandaba bien con mi mantita para protegerme si venía la lluvia o cualquier cosa, y mi plástico. Entonces, pero yo no sabía que el chucuy no tenía que tocar agua. Claro. Y yo me metía por el río y Y, todo, y ya me venía sin zapato, y el ¿no? chucuy terminaba como papel, Uy, ya, pues como bien. destrozado. Sí, 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 sí. Bonito, bonito, ¿Cuánto sinceramente. tiempo estuviste en San Lorenzo de Putinza? No, yo iba todas las vacaciones. Vacaciones. Toda- O sea, tú viniste aquí a Lima, Sí, estudiabas aquí en ajá, Lima. y me mandaban bueno, por eso te digo que era la premiada. La Porque no le premiada. mandaban a mi hermana Maritza, mi queja. No, pero también ella se perdió, ¿no? Lo que definitivamente yo tengo algo que contar, ¿no? Ella Claro, se quedaba desierto la con mi mamá sabiduría de tu porque abuelita. ella era la menor. Mi hermana es menor que yo. Entonces yo era la mayor y entonces yo tenía que ir, ¿no? Ujú. Entonces, y yo me quedaba con mi abuelita. Y No, ya acababan las vacaciones y me venía con mi manzana, me venía con mi maíz, me venía con mi queso. Y toda la familia me decía, ¿de dónde vienes, Anita? De la tierra de mi papá. Y venía con mi manzana, con mi maíz, con mi queso. digo, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Dos nada Dos más? nada más. Así, Mira, dos mujeres. Maritza y Anita. Así es. Qué bonito. San Lorenzo de Putinza celebra una Semana Santa maravillosa. Ya se viene la Semana Santa ya. Sí, sí, sí. Tú sabes que toda tierra tiene sus costumbres, ¿no? Ujú. Definitivamente, yo sí, para estas épocas muy poco viajo para allá, soy sincera, es por el trabajo que tengo. No, nos llevan para diferentes lugares y a veces ya muy poco visito a conocer las costumbres. El que está ahora disfrutando a lo máximo es mi papá. Porque cuando a veces yo le llamo, me dice, hija, estoy acá en Las Payas, me dice, ay, qué bonito, le digo a mi papá. Y me dice, por ejemplo, ahora ya en la Navidad, te cuento que ya no pasamos en Lima nosotros. Ya se nos ha hecho ahora ya este es el segundo año, claro, segundo año, que nos vamos a Putinza. Ahí nos vamos y estamos con mi papá. Celebramos la Navidad allá, en Putinza. Qué bonito. Sí. ¿Tienes fe en el Señor de la Ascensión? Porque en Yauyos el Señor de Cachuy es bastante venerado. Su santuario queda en En Cachuy en mismo. Cachuy, ¿no? Ujú. Catahuasi, Cachuy. Sí, por Catahuasi también se sube. Pero mira, yo soy ahora, hoy en día, soy una mujer que respeto mucho la fe de todos, Ujú. pero hace más o menos ya será 15 años que tuve un encuentro muy especial con Dios y que me cambió definitivamente de conocer a través de la palabra a un Dios vivo, a un Dios que me cambió la vida, me transformó, yo creo, mi corazón. Y muchas veces los chicos que trabajan conmigo me dicen, Anita, la Anita que era santa y ahora qué diferente, ¿no? Entonces, yo creo que me sensibilizó más. Siempre Dios cuando llega a tu vida cambia una parte de nosotros y creo que va a cambiar todo, pero es un trabajo, como se dice, Dios empieza, ¿no? Con lo que más quizás en el momento tiene que cambiar, ¿no? Pero de verdad, como te digo, respeto a Ya. todos los... Ese encuentro con el Señor que tienes te cambió prácticamente de religión, no sé si está bien dicho. Cambiaste de... No es religión. ¿Tú naciste como católica?
Yo, ¿Te bautizaron como católica? Sí, a mí me bautizaron cuando era pequeñita, cuando ni siquiera me daba cuenta de Como nada. todos Sí, nosotros nos cuando bautizan. mi mamá me bautizó No, cuando no nos dan no me daba oportunidad de elegir, cuenta. ¿no? No, Yo era muy pequeñita, ni cuenta me di cuando me bautizaron. no debería ser así, ¿no? Definitivamente yo creo que no, porque imagínate Jesús se bautizó no cuando era un bebé, ¿no? Imagínate en el río Jordán, Ujú. el Espíritu de Dios vino sobre él y dijo, él es mi hijo, ¿no? Y yo creo que más no es una religión, porque religión sería, a ver, quizás como que empieza a adoptar una forma, ¿no? De buscar a Dios, pero yo pienso que es una relación. ¿Y qué quiere decir? Una relación, por ejemplo, tú me conoces, Gilbert, pero no tenemos una relación. Si nosotros viviríamos diariamente, conviviríamos, ahí tú conocerías realmente cómo es Anita y podrías ampliamente hablar de Anita. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos una relación con Él, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una relación con Él? Orar, hablar, decirle a Dios lo que sientes. Quizás no le busco ahora a Gilbert, sino ahora le busca a Dios para decirle, Señor, me siento así, me siento mal, esto me está fastidiando, esto me está doliendo, esto me está, no sé, todo lo que yo pueda sentir, las cosas posibles e imposibles le cuento al Señor y siempre descanso en Él, ¿no? Y eso ha hecho que yo no viva pues con tantas cosas que a veces no puedo resolverlas, porque en la vida a veces no todo podemos solucionarlos. Y cada día veo así milagros en mi vida, definitivamente. Esa relación con el Señor, con Dios, no te permite adorar al Señor de Cachuy. A ver, yo creo que cuando tú tienes una experiencia sobrenatural con Dios, en ese momento tú sabes que Dios es real. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios es un Dios celoso. Entonces yo ahí entendí de que mi corazón tiene que amarlo a Él. No necesitas verlo, solamente sabes que Él es real. Y sabes porque tú lo sientes, porque a medida que tú vas creciendo espiritualmente, tú vas sintiendo en tu ser la presencia y sabes cuando Él está contigo. Y sabes en los momentos más difíciles cómo obró a favor de ti. Y eso me da la convicción de que Dios es un Dios real. Y yo, por ese amor que le tengo y porque ya empiezo a conocer la palabra de Dios, donde dice que Dios es celoso. Wow, la verdad yo digo, yo te contaré más adelante tal vez, pero ¿quién quiere quién quiere compartir a una persona, en este caso es tu esposo, que comparta con otra? No, el Dios es celoso, te quiere que tú lo ames a Él, ¿no? No hay realmente representantes en la tierra, no hay imágenes. Y también en la palabra de Dios dice que no debemos idolatrar a nada de lo que hay acá en la tierra, ni tampoco debajo del mar, ni nada que pueda existir en los cielos, ni la luna, ni las estrellas, ni nada, sino es a Él, ¿no? Y Él es espíritu, Él es real. Y es que no, tienes que vivirlo. Para llegar a ese grado de entenderle y seguirle, tú tienes que vivirlo. Es una experiencia muy bonita y que yo sí la tuve, definitivamente Anita, la tengo. esa experiencia sobrenatural que tú nos estás contando, ¿cómo se dio? ¿Qué tuvo que pasar en ti para que tú te acerques a esa relación con el Señor? Mira, eso fue más o menos cuando Angelina tenía 3 años aproximadamente. Este, yo sentía que había algo dentro de mí que no me sentía completa, algo me faltaba y de verdad eh, la situación de mi vida que estaba también atravesando en ese momento era la separación, 2 añitos creo que Angelina tenía, la separación con el papá de mi hija, Angelina. Y a pesar que creo que toda mujer amamos mucho nuestras relaciones pues, con nuestra pareja, ¿no? Y yo en ese tiempo busqué ayuda, me fui en búsqueda de una persona que me pueda ayudar emocionalmente, porque también en ese tiempo me empiezo a dar cuenta de muchas cosas y yo sabía que no puedo mi vida estar al lado de una persona que no es sincera, que no habla la verdad, que miente, que traiciona y todo eso. Pero no era tan fácil porque ya tenía a mi hija, ¿no? Y uno que anhela que nuestros hijos crezcan al lado de su padre. Entonces era tan difícil para mí
Entonces, en ese tiempo, yo digo que Dios me puso en el camino, fue a una psicóloga que era cristiana. Pero ella cuando siempre, ella me decía, Anita, ¿me permites orar? Sí, adelante. Y ella oraba por mí. Y luego empezaba ya prácticamente con las terapias que ella tenía que hacer, ¿no? Y yo quería salvar esta relación de alguna manera y así que yo le pedí también al papá de mi hija que participara. Pero él realmente no quería, pues él quería tener la vida que siempre tuvo y no quiso prácticamente eso. Entonces yo seguía adelante, adelante y para tomar una decisión, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, ya me siento más fortalecida y todo, ya terminó mi terapia y todo, y ella me dice, y Anita, yo he sentido, me dice, que tú has crecido bastante y yo te voy a dar de alta. Y ya ahora sí puedes empezar, ya yo sé que ya tienes las cosas claras, todo, y yo te deseo todo lo mejor. Pero es ahí donde que ella me dice, yo te invito, me dice, a que tú puedas participar en una iglesia. ¿Por qué no va? Entonces yo dije, por el agradecimiento y la gratitud, la fui prácticamente a acompañar. La fui a acompañar a la iglesia. Y ese día que yo entré a la iglesia, cuando me estoy sentada adelante, parecía que el pastor estaba hablando de mi vida. Y la verdad yo decía, ay, no puedo creer, es todo lo que está hablando el pastor, me pareciera que me está diciendo a mí. Yo no sé. Y salí con eso, me iba todo el camino. Y yo digo, no creo que tanta gente, porque yo participaba en la iglesia Agua Viva y no, mucha gente. Y yo sentí que cuando salí de ahí sentí una paz como nunca. Y aún así, todavía mi corazón estaba endurecido. Pero para esto hubo una hermana que la conocí a través de ella y ella me dijo, ¿y dónde vives? Yo le digo, en Puente Piedra. Ah, me dijo, ¿puedo visitarte? Claro, le digo, puedes visitarme. Y ella se encargaba desde Villa El Salvador a darme a conocer la palabra de Dios. Cono a cono, De ¿no? cono a cono. Ellos tienen esa misión, ¿no? Esa misión. Me hablaba y cada vez que yo sentía, pero todavía mi corazón era orgulloso, todavía estaba duro mi corazón. Y yo le decía, los sábados y domingos me dice, los sábados son de jóvenes, los domingos son los, prácticamente puedes visitar a la iglesia. Pero me dice, va a haber también encuentros, ¿no te gustaría participar? Y yo toda orgullosa le digo, uy, bien difícil, un sábado y domingo imposible. Le digo, yo tengo trabajo, ¿no? Siempre dándole la prioridad a mi trabajo. Entonces, y me dice, bueno, dejemos en las manos de Dios. Y justamente en ese tiempo me acuerdo mucho que Doris manejaba mi agenda. Y un día, un promotor se había equivocado de hacer las reservaciones de la fecha y le llama asustado el día lunes, porque ya pues nosotros, por ejemplo, este sábado y domingo vamos a tener el evento, Doris se encargaba de llamar al promotor ya para que pueda ver los contratos. Y le dice, ¿sabes qué? Ese evento me he equivocado, no es esta semana, es el otro mes. Y me llama Doris y me dice, ¿qué hacemos, Anita? Esta semana nos ha dejado el promotor, se ha equivocado, dice, que no lo ha leído el contrato y es el siguiente mes. Y yo me encontraba justamente con la hermana que me estaba compartiendo la palabra. Y me dice, ya ves, Dios preparó para este tiempo. Esta semana me dice, hay un encuentro, tienes que irte. Y yo le había dicho y dije, está bien, si me consigues un cupo. Me dice, yo me voy y te consigo un cupo para que entres. Y ahí empezó mi tiempo. Cuando regresé de ese encuentro, fue que realmente un nuevo tiempo para mí. Dios empezó a trabajar en mi corazón porque de verdad que sí había bastante orgullo, demasiado orgullo, mucho orgullo, mucha Para que altivez. llegues a un psicólogo, has tenido que estar pasando por un momento muy difícil. Sí, sí. En tu espíritu, en tu ánimo, en tu Sí. moral. Y bueno, encontraste una salida. Yo creo que encontré lo que mi corazón necesitaba, la paz de Dios. De niña, tú viviste aquí en Lima con tu abuelita. Con mi abuelita. Con tu abuelita. ¿Y ella era religiosa? Ella era una mujer católica. Católica. Sí, yo me acuerdo muchísimo. ¿Oraban en la noche antes de dormir? Rezábamos, porque nosotros, tú sabes que como católicos tenemos un catecismo y ahí el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Me acuerdo que mi abuelita me regaló un niño doctorcito que yo lo llevaba dentro de mi blusita, pues decía para que me acompañe. Y mi abuelita era muy católica,
muy católica. Ella siempre me decía, vamos a ir, vamos a orar por tu mamá, porque a veces yo no estaba con mi mamá vivía en Chosica, y entonces yo vivía con mi abuelita, y vamos a orar por tu mamá, me decía, vamos a orar porque tu mamá está enferma. Entonces, como que poco a poco mi fe también iba, ¿no? Pero nunca en mi vida, desde que yo empecé mi vida, nunca había sentido la presencia de Dios. Nunca había sentido la paz de Dios en mi corazón, jamás. Quiere decir que sí, a veces llega un momento cuando, yo me acuerdo muchísimo, yo tenía, ¿cuántos años? Más o menos 18 años. Mi primer carro fue un carro que me compré yo de segunda, ¿no? Porque ahí no se compraban carros nuevos. Y mi papá, me acuerdo muchísimo, mi papá me apoyó muchísimo. Él siempre le encantaba, porque yo cuando tenía mis propinas, todo lo que yo podía, mi papá me decía, guarda, cuida, guarda, junta, guarda, junta. Y cuando vimos que era una necesidad, porque mi papá también vendió su carrito, y me dijo, hijita, vamos a comprarnos un carrito con lo que tienes y para que tú puedas, mi primer carrito. Y uno siente una emoción, una alegría, pero después de eso pasa. En cambio, yo había sentido ese día que yo me fui al encuentro, era como que yo venía con un gozo, con una alegría. No me había comprado nada, no tenía, pero era una alegría, un gozo, una tranquilidad, una paz. Y es ahí donde que yo también empiezo prácticamente mi tiempo. Yo siento que Dios tocó mi corazón, que Dios había trabajado en ese, porque yo cuando fui al encuentro fui con un corazón lleno de orgullo, lleno de altivez. ¡Wow! Que Dios tenía que, como me dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios no mira a los orgullosos, a los altivos de corazón, ¿no? Y todos sentían en el encuentro, hablaban de la presencia de Dios. Y yo no sentía nada de lo que ellos sentían, pero yo decía, ¿por qué? Es porque mi corazón no se rendía. Siempre era un orgullo muy, muy fuerte. Cuando empecé a disfrutar de esa presencia de Dios, cuando yo realmente digo, yo quiero sentir lo que todos están sintiendo, ¿por qué no? Porque no puedo sentir. Es que no había una necesidad, siempre estaba yo por encima de todo y eso hacía que yo no pudiera acercarme. Cuando ya empiezo yo a buscar, querer lo que todos tienen, esa presencia, hablar, pido tanto que oren por mí, por favor, porque yo también quiero sentir esa experiencia y es ahí donde que yo sentí la presencia de Dios. Y yo recuerdo mucho cuando llegué a mi casa, llegué pues con todo el fuego de Dios, a todo el mundo le hablaba de Dios, quería que el mundo fuera transformado, porque yo había sentido algo que nunca en mi vida lo había sentido. Y por eso te digo que Dios es un Dios real, ¿no? Es cierto que yo respeto a todos los que son católicos, les respeto, porque yo también. Yo pienso que el ser católico o esta línea del catolicismo también tiene normas, tiene reglas, tiene parámetros muy importantes, muy positivos, pero que a veces no se cumplen. No se cumplen como en otras religiones. Lo que pasa Por ejemplo, tenemos que ir a misa los domingos y no vamos. Eso es una norma. Pero, por ejemplo, los evangelistas sí cumplen sus normas. Son bien apegados a la letra. Lo que pasa, discúlpame que te corte, Gilbert, en ese sentido, quizás yo también humanamente no podría ir así. Yo creo que mi espíritu tiene hambre de la presencia de Dios. Ellos no van porque exigen que tienen que ir todos los domingos, no, es que tú lo buscas ya. Y siendo católico, ¿uno no podría encontrar también a Dios? Es que lo que pasa es que Dios no es religión, eso quiero yo entender. Yo creo que también una persona que busca a Dios, un católico quizás, busca a Dios con todo, lo va a encontrar. Porque imagínate, no todos tenemos que tener, eso es lo que yo a veces, yo no hablo mucho de este tema, muchísimo, no hablo, porque yo pienso que Dios no es religión. Yo sé, Gilbert, que una persona que ama a Dios con todo su corazón, de verdad, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Porque Dios no viene realmente por un nombre, quién es católico, quién es no, quien tiene ese anhelo, ese deseo, quien es esa búsqueda genuina. Por ejemplo, yo voy a la iglesia, ¿por qué voy a la iglesia? No porque me dice el pastor, no porque me dice la hermanita, porque yo tengo una necesidad de mi ser, necesito alimentarme de él, necesito llenarme. Yo voy todo así,
ay, toda El desganada, pastor sabe desanimada. llegar a tu corazón. Sí, Dios lo usa al pastor o pastora o la persona que va a dar la prédica y tú llegas, te sientas, escuchas, te alimentas de esa palabra y tú llegas a tu casa pues renovada. Dices, wow, yo fui toda mal, pero me dio una palabra y eso se llama fe. Yo creo, yo tomo, me apodero de eso, yo lo Ujú. declaro que eso es para mí y entonces empiezo, como se dice, ya con esas fuerzas, esa energía, porque la palabra de Dios dice, Dios es mi fortaleza. Y es cierto, porque uno cuando va, yo ha habido fechas que no he ido durante 2 semanas, 3 semanas, por el trabajo más que nada. Y entonces yo voy así, toda desanimada, ya como que desgastada, pero una palabra que me llene de ese día me alimenta, o una persona que me dé, no necesariamente tiene que ser el pastor, puede ser una amiga, una hermana en Cristo. Tú le cuentas, ay, mira, esto me ha pasado, esto me ha sucedido, hermana, mira, y te da una palabra. Y esa palabra tú la crees, tú confías que esa palabra es para ti, que Dios te la mandó y te llena. Y dices, no, es cierto, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Adelante, Anne, tú puedes, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el ánimo que uno tiene, ¿no? Y ya de niña, crecer con tu abuelita que era Sí, mi religiosa, abuelita era, creciste con tu padre también. sí, mi papá. ¿Eran estrictos ellos en tu formación, tu educación? Mi abuelita mucho tiene que ver en lo que es Anita, siempre he dicho y lo diré. Ella es una mujer maravillosa. Ella siempre me hablaba del respeto a mí misma, el respeto a los demás, que es muy importante, ¿ya? Ella me hablaba mucho acerca de que nosotros tenemos que tener ella era profesora, te cuento, y ella Ujú. me decía, tu conducta siempre tiene que ser buena, porque eso va a reflejar cómo tú eres y de lo que van a decir. Vas a tener mucho cuidado con tu conducta, tu comportamiento. Eso habla mucho de ti, me decía. Pero me lo repetía así continuamente, constantemente. Mi abuelita ¿Sabes era... por qué te digo? Porque tú eres incapaz de cruzarte una luz roja. Eres incapaz de ponerte encima del pase de cebra. Y sí lo he comprobado en ciertos momentos de tu vida. Eres muy apegado también a las normas como ciudadana. Y yo creo que eso viene de Sí, familia. sí, mira, te cuento, sí, he tenido una papeleta, me acuerdo que la vez pasada pusieron en Girón Huánuco un letrero donde dice para taxis y yo como toda la vida me voy a la misma playa Ujú. y primera vez en mi vida yo no había visto, es nuevo que recién pusieron ese. Y yo me fui normal sin ver eso y la policía me para. Me dice, mira, pero le digo eso recién cuando lo han puesto, porque yo estoy yéndome para la playa de estacionamiento, porque ya se me ha hecho una rutina. Cada vez que Claro. me voy a Gamarra, ahí me estaciono. Y me gané mi papeleta, pues, ¿qué voy a hacer? Pero yo intento, porque hago todo lo que debe de hacerse, de verdad. Terminaste tu primaria y secundaria en Puente En Piedra. Puente Piedra. Luego también estudié hasta el cuarto ciclo de educación. No culminé mi carrera porque la música fue mucho más fuerte y también fue los viajes. Estudié también economía en la San Martín, pero tampoco no acabé. Quiere decir que dije, bueno, voy a estudiar para también ser como mi hermana, ¿no? Claro. Pero después era imposible. Los De, de, viajes de eran mu- fuertes. de muy niña te das cuenta que el canto era lo tuyo, te gustaba. Sí, mi papá me cuenta de que desde muy chiquitita era muy coqueta. Dice que me subía mi abuelita tenía de cementito, de adobito, y yo me subía ahí y ahí cantaba. Dice cantaba para mis padrinos. Y yo no me acuerdo esa parte, pero mi papá me Ujú. dice, tú siempre te subías a ese lugar, te gustaba te subías, papá voy a cantar. Y tendrías 6 años, No, para no acordarme tiene que ser 3 años, 3 años. 4 años, ¿no? Claro, claro. Porque mi Angelina hablaba correctamente cuando tenía 3 años, ¿ah? Era una lora. Entonces yo me imagino que algo así yo era, ¿no? Claro. Bueno, en esa edad ya uno no se acuerda No se tampoco. acuerda. Pero sí, yo lo que sí ya me acuerdo ya de más grandecita, ¿no? Definitivamente siempre me gustaba cantar En las actuaciones de tu en las colegio. actuaciones de mi colegio y me gustaba también cuando se reunía, había en esos tiempos, se preparaban los árboles como era fiestas de carnavales, habían Ujú. árboles de jóvenes, árboles de adultos. Me gustaba ir a las Las fiestas, yunzas. a las yunzas, Ya, ya. ¿no? Aprovechaba las vacaciones, como te digo, y de ahí ya me venía para Lima, pues, ¿no? Muy bonito, muy Mm. bonito. Ya que en Lima ya
¿Cantabas? Sí, en el colegio, empecé en el colegio. Ujú. Empecé en el colegio, un poco en la primaria, pero más fue en la secundaria ya. No, tenía compañeritos que estaban en el quinto de secundario, yo estaba en el primero de secundaria, y entonces nosotros como que nos uníamos, me acompañaban yo con miedo, los miraba porque eran más grandes que mí, y en las verbenas ya cantaba música así, poco a poco me has querido, ¿no? Esas canciones, Claro, ojos claro. azules, no llores, y esas canciones, pues, en el colegio. Y tu papito, él es músico, Mi él, papá no es músico, pero yo creo que lo tiene en el alma y en el corazón la música, porque él me cuenta que él siempre quería ser cantante, pero él no, nunca hizo no música, desarrolló su... no, de verdad ¿Lo que has no. escuchado cantar en la casa de repente, Sí, don sí, sí, Orlando? sí, mi papá dice, yo quiero cantar, y nosotros nos reímos nomás, ¿no? Y pero yo creo que todo lo que él tenía para hacer en él lo hizo en mí. Todo lo que quizás le hubiera gustado hacer en él Ujú. y no lo hizo en mí. Él invirtió desde mi primera producción, él buscó, caminó, se prestó, él hizo muchas cosas. Él confió en mi talento, él creyó en mí. En cierto testimonio que brindaste, precisamente cuando te presentaron, creo, en la, ¿cómo le digo religión? No, está mal dicho. En Como parte de un testimonio, ¿no? un testimonio que has dado, hablaste que en algún momento hubo una fricción con tu papá, Ujú. porque de repente él empezó a tomar algo. Lo que pasa, ¿Cómo? no, ¿Qué pasó ahí? no, lo que pasa es que mi papá, yo siempre digo, ¿no? Nosotros los seres humanos somos débiles y cuando definitivamente no tenemos porque mi papá conoció a Cristo, conoce a Cristo. Mi papá siempre fue muy débil en decir no. Entonces él siempre decía cuando hacían un contrato, los promotores siempre acostumbraban a venir. Y mi papá, pues yo era muy jovencita, ¿no? Claro. Yo no podía, mi papá firmaba los contratos, sin ahí entre cervezas, Y para conversaciones y hacer todo. un contrato, dos Sí, sí, cervecitas y cervecita. esto. Ese era el inicio, las dos cervezas, porque a veces se ampliaba. Y entonces, y más aún, ya cuando fui creciendo artísticamente, las personas que iban eran mucho más. Y mi papá, pues definitivamente, fue muy débil y tomaba demasiado. Y yo siempre decía, no, la verdad que no era tan fácil para mí, porque yo a veces me encontraba sola, necesitaba de mi papá para poder conversar y todo, y ya estaba ebrio. Y eso era para mí bastante triste, doloroso, también amargo, porque a veces uno como hijo no lo dice, uno se llena de ese sentimiento de amargura, de cólera, de rabia, ¿no? De que, ¿por qué? Mira, yo necesito conversar con mi papá y en qué situación. Y a veces ni me contestaba el teléfono. Y eso era peor para mí, ¿no? Claro. Imagino, no ha sido fácil definitivamente, pero mi papá cuando se fue al encuentro, de verdad mi papá, Dios en esa área de licor, a mi papá yo no lo veo, se puede compartir, se puede tomar, pero mi papá dejó definitivamente. Yo creo que Dios no podemos brindarnos. Hay fechas muy especiales en nuestra vida que podemos brindarnos. Mientras que no sea en exceso y mientras que tengas tú el control de todo, bien, ¿no? Entonces yo creo que fue una etapa de mi vida fuerte, difícil, que mi papá yo creo que ahora recién lo entiende, pero gracias a Dios que ya se superó, se salió de esa, de esa situación que de alguna manera como hija sí me afectó mucho. Lo llevaste al encuentro Sí, yo lo con llevé. Dios. Después que tuve yo ya un encuentro con el Señor, me acuerdo mucho que mi papá me dijo, porque él estaba muy molesto conmigo, cuando yo le dije, papá, a mí me gustaría. Y yo pensaba, y como un día me dijeron, nunca le agarres a bibliazos a las personas. Yo pensaba que con a bibliazos le iba a cambiar a mi papá. Y no era así, definitivamente. Entonces, yo creo que la misma presencia de Dios que había dentro de mí en ese momento, mi papá me veía diferente. Y él me dijo, "Ya, voy a ir, porque quiero saber cómo es". Y fue. Y ese día mi papá dejó de tomar. Ahora mi papá me acompaña, no toma. Este cambio que... Wow. eh, eh, Es Dios, no lo cambió mis palabras, no lo cambió mi amargura, no le cambió mi mamá a veces le llamaba la atención, nadie pudimos hacer nada. En eso quizás si sí. no, si él no hubiese aceptado a Dios, de repente
no hubiesen tenido ese acercamiento que tienen ahora? Uy, ¿Hubiesen tenido no, una mi papá ruptura? es maravilloso. No, no voy a negarte que en mi corazón hubo mucho dolor y bastante amargura, mucha amargura. Pero ahora no, ahora ya sanó mi corazón. Ahora mi papá lo amo, a mi papá lo amo. Yo estuve hace poco en Europa y mi papito me dice, hijita, me dice qué lejos que estás, mira que he techado mi casita, me hubiera gustado, no he tenido quien... Yo estaba lejos para poder siquiera ayudarle, aunque sea en la comida, ¿no? Ujú. Para los que han techado. Y mi papá se sentía muy triste. Y nos contábamos, papito, mira, ¿cómo puedo hacer, hijita? Sí, no te preocupes, ya solucioné, pero me hubiera gustado que estés aquí. Quiere decir que nosotros, yo amo a mi padre, lo amo a mi papá. Y yo sé que él me ama, porque él también corre. Cuando algo sucede o algo pasa, mi papá corre por mí. De verdad que lo amo mucho a mi madre, amo mucho a mi padre. Somos personas con defectos, no somos perfectos, pero Dios pudo sanar nuestra relación que para apariencias, porque uno nunca sabe lo que pasa detrás, dentro de la casa. Todos salimos bien bonitos, ¿no? Pero tú sabes que adentro de la casa a veces nos estamos enfrentando. Como ahí, como perro y gato, Exacto. Y ofendiéndonos, hiriéndonos. ahora no, gracias a Dios no. Tenemos diferencias, porque mi cabeza piensa diferente a la de mi papá y mi mamá también, Tiene que ser así. ¿no? Pero dejando todas las diferencias, yo amo a mi padre. Le doy gracias a Dios porque si hoy tengo y hoy soy lo que soy, mi padre creyó en mí. ¿Y quién podía creer en mi talento, en el don que Dios me regaló? Mi padre lo hizo, ¿no? Entonces, de verdad que yo muy agradecida a Dios por haber tocado el corazón de mi papá y siempre le pido a Dios, a mi papá Dios, que guarde a mi padre, guárdalo a mi papá, ¿no? Y mi papá, ¿Piensas que este acercamiento a Dios está cambiando al mundo? Porque cada día más seres humanos se van uniendo, está transformando al mundo este acercamiento a Dios. Cada día hay más personas, veo yo, me da tanta alegría, iglesias. me da tanta alegría de verdad, porque nuestra vida, todos si conociéramos a Cristo no seríamos como hoy es. Yo creo que todavía falta mucho porque hay mucha gente que no quiere, no quiere todavía, pero hay que seguir orando, ¿no? La verdad, mira, yo puedo decir miles de cosas, pero la gente que me conoció antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, Ujú. ellos mismos me dicen, oye, Anita era así, así. Y mucha gente también me dice, a mí me hablaban así, así de ti. Y yo me quedo calladita porque digo, quizás sí era así. Quizás sí era así, no me doy cuenta. Claro. O sea, Pero ¿cómo te digo? ¿Eres evangelista? ¿Eres soy una hija de Dios. hija de Dios? Soy una hija de Dios que amo al Señor. No quiere decir que sea perfecta. Eso Ujú. sí, yo quiero que la gente sepa, soy una mujer con muchos defectos. Cristiana. Yo me considero una hija de Dios que cree en el Señor. Soy una mujer cristiana. Has tenido una infancia maravillosa al lado de tus seres queridos, tu padre, tu abuelita, pero tu historia comienza cuando tenías 14 años, prácticamente una niña en el Sí, mundo artístico. sí. Mientras todas las niñas pensaban todavía a los 14 años, de repente esos sueños, las ilusiones, que preparándose para quinceañera, los vestiditos, ya pintarse, tú estabas ya pensando en la música, Sí, ya habías decidido la música. sí, yo creo que yo me... 14 años estarías en tercero de secundario, cuarto. Sí, más o menos a esa edad. Yo me acuerdo mucho que definitivamente la música me apasionaba la música. Sí, dejé mi fiesta de promoción Ujú. del quinto de secundaria. Me acuerdo que el señor Samuel Dolores, que en paz descanse, él me dijo, Anita, pero yo le dije que no iba a venir a trabajar por esas fechas que me iba en mi fiesta de promoción, pero me dijo, ¿por qué tienes que irte si tú vas a conocer Huaraz con nosotros? Me decía, tienes que quedarte, tenemos esos eventos. Ay, no, ¿cómo hago? Estaba mis amigas, mis compañeras o la música que me está diciendo, porque ya pertenecía a la caravana Prodizar. Y renuncié a mi viaje de promoción y me fui a trabajar con la caravana Prodizar. Comienza Anita Santibáñez ya como artista, comienza Anita Santibáñez como la embajadora, la representante, comienza ya las luces, el escenario. Hasta aquí la primera parte.
no fue todo, no fue completo, porque hablar de tu niñez, tu adolescencia, pues nos faltaría tiempo, Anita. Oh, sí, Nos faltaría tiempo. Sí, sí. Y qué maravilla, porque estás dejando, estoy seguro en quienes nos están viendo, estás dejando mucha huella, estás sembrando algo muy importante, quizás también en tus mismas compañeras de arte, que la vida se puede restaurar acercándonos a nuestro Creador, Por supuesto. a nuestro Señor. Definitivamente, nuestro Dios es tan extraordinario que cambia vida, transforma vida, restaura todo lo que tú piensas que no puede pasar, que ya no puede suceder. Dios realmente. Pero la música te hizo caer en la vanidad, en la soberbia, en algún momento. Yo creo que sí, ¿ah? En algún momento uno se siente que es intocable, que es. Ujú. Yo creo que sí. Porque a veces no estamos preparados para No la estamos fama, preparados. la popularidad, el éxito, Sí. el halago de todo el Tenemos mundo. que aterrizar. Ujú. Y Tenemos que aterrizar. hay que aterrizar y pisar tierra. Hay que pisar tierra. Y justamente en ese proceso también Dios interviene. Ya te contaré más adelante. Por supuesto. Hasta aquí, la primera parte de nuestro podcast, Cuéntamelo Todo, hoy con la presencia de la dulce muñequita de Yauyos, la reina de reinas, nuestra gran embajadora, Anita Santibáñez. Un aplauso para Anita Santibáñez, por favor. Eso. Una pequeña pausa, ya volvemos con la vida artística de nuestra gran Anita Santibáñez. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Nuevamente en el aire, Cuéntamelo Todo, hoy con la extraordinaria, genial cantautora nacional, Anita Santibáñez. Anita, gracias por estar presente aquí en nuestro podcast. Y bueno, también creas temas, también tienes temas de tu propia autoría, Así Anita. es. Mis lágrimas siguen cayendo cuando te fuiste para nunca volver. Esos Qué tiempos, maravilla. esos tiempos, Ajá. cuando grabábamos estas preciosas canciones. Y lo seguimos haciendo, por Qué supuesto. bueno. Respóndeme cantando. ¿Es un error tener un hijo sin padre? Madre soltera yo soy. Yo creo que, a ver, esta canción pertenece a Dulen Quintana. Ujú. Nunca lo contamos sinceramente. Cuando Dulen es músico, él es de Jauja, me llama, me dice, Anita, estoy acá en Jauja, si tú deseas puedes pasar. Y yo le digo, papá, pasamos por la casa de Dulen. Vamos. Yo era así, de un momento a otro decía, ya vamos, y con Dulen me encuentro. Y me manda, me dice, Anita, tengo una maquetita que he hecho y llévatelo, me dice. Y yo lo traigo para Lima, y en Lima ya con Johnny Campos empezamos a hacer el arreglo de las canciones, ¿no? Las letras, porque en sí no era madre soltera, en sí las letras eran diferentes, y dándole ya, ordenando las ideas bien, encajó perfecto. Y fue un boom, madre soltera. Un tema que pertenece a Dulen Quintana. Un himno. Un Así himno es. ha sido Madre Soltera. Ajá. Canta. Cómo me duele saber, por decirte la verdad, me dejas sin tu amor, tú no quieres comprender. Madre soltera yo soy,
no te lo voy a negar. Ajá. Anita Santibáñez, tu inicio, el comienzo de tu carrera artística cuando tenías 14 años. 14 años. Y ahí viene el nombre de Lady Vanessa. Lady Vanessa. Una empresa conocida en esos tiempos. Te cuento, es increíble. Yo creo que no existe suerte, casualidad en la vida. Yo vivía en Puente Piedra, mis vecinos eran del norte, tocaban su arpa, y mi papá tenía una tiendita, y a mi papá le gustaba la música. Bueno, yo no tenía mucha quizás con mis vecinos, siempre estaba dentro. Y como tocaba su arpa, y un día el vecino le dice a mi papá, ¿y tu hijita canta? Sí, le dice, canta, mi hija canta. Mi papá metiéndome a mí para que yo cante. Y le dice, a ver, cántate una canción. Cantaba mi canción y me iba corriendo adentro. Y bueno, el vecino se había inscrito en el concurso buscando nuevos valores que organizaba la empresa Lady Vanessa. Él se ha inscrito con todo su grupo musical. Pero faltando 3 días, más o menos, qué problemas habrá tenido con sus integrantes, claro. Y solamente se queda solo él. Faltaba una voz. Le faltaba una voz. Y prácticamente a mi papá le dice, yo ya tengo comprado las tarjetas, las invitaciones, no sé cómo habrá sido, y que me acompañe. Y yo la verdad no tenía vestuario. No tenía vestuario. Me acuerdo que mi mamá tenía una pollerita de Huancayo, porque mi mamá es huancaína, y mi vecina me prestó una blusita doradita, me puso unas pañoletas de yauyos así, y me fui así al concurso. No estaba, sinceramente, con mi vecino, no nos hablamos mucho, era una niña, yo no era muy habladora, era tímida. Entonces, con mucho temor y con mucho miedo, apenas intercambiábamos palabras y llegó la hora de la presentación. Yo me acuerdo que cuando yo estaba cantando, la gente gritaba y aplaudía, yo tenía miedo, ¿no? Decía, porque quizás se cantó todo. Ese concurso se promocionó Sí, en yo me algunas imagino, radios. sí, yo me imagino que en ese tiempo la señora María Martínez tenía Radio Agricultura. Tenía, yo recuerdo más de agricultura porque... Avenida Alfonso Ugarte. Sí, en la avenida Alfonso Ugarte. María Martínez y don Pablo Joaquín. Sí. Y yo me acuerdo que es ahí el inicio de mi carrera, porque la verdad, si iba ese cantante, yo no iba a estar ahí, ¿no? Y puedes creer que gané el primer lugar en ese concurso que se realizó. ¿Tú recuerdas con qué canción has participado en ese concurso? Más o menos, sí. El cielo y las estrellas han desechado nuestro cariño. El cielo y las estrellas han desechado nuestro cariño. Algo por ahí. Tuyo soy, mío eres. Un tema de Lucio y Tomás Pacheco. Ya me Lucio y acordé. Tomás Pacheco. Así es. ¿Y quién es el que te llevó? ¿Quién es el que tocaba el arpa? Meralio Osorio. Meralio Osorio. Lo vi después de mucho tiempo, tuvo un accidente, pero ya perdimos contacto con él. Sí. ¿Quiénes participaron en ese concurso? ¿Alguien conocido? ¿Alguna compañera que recuerdes? A ver, en el concurso eran muchas, eran más de 300 participantes. Yo estuve desde tempranito, desde las 9 de la mañana, y a mí me tocó a las 5 de la tarde, creo. Sí. Y hubieron varias etapas. Sí, definitivamente, claro. Hubo hasta 3, ¿no? La primera selección, lo iban depurando y hasta que... ¿Dónde se realizó el concurso? Esto fue por, ¿cómo se llama? En Miguaros, querido, en varios locales, pero ya que actualmente Al ya no fondo de Miguaros había el Huascarán. El Huascarán, ajá, en esos locales, ¿no? Que ya no están ahorita. Fue prácticamente tu salida a primer escenario. Sí. Tenías 14 años. Sí, fue mis 14 años. Estabas en el colegio. Estaba en el colegio, sí. ¿Y cuáles eran los premios? Era una grabación. Primer puesto. El primer puesto. Y nunca me dio la grabación. Y mis padres tuvieron que pagar mi primera producción musical, y yo le agradezco mucho a mi tía, que en ese tiempo tenía recursos muy buenos, nos apoyó en el sentido de prestarnos el dinero, ¿no? Mi padre era chofer, y con ese dinero de su trabajo, él pagó, ¿no? Esa es mi primera producción. ¿Después de cuánto tiempo hicieron la grabación? Uy, después de mucho tiempo. Yo creo que ya un año había pasado. Me imagino, pero insististe. Me acuerdo mucho que siempre me decían, tienes que venir bien peinadita y arregladita para la foto. Iba y nunca me tomaban la foto. Otro día,
tiene que venir otra vez iba. Y nunca me tomaban la foto. Cuando yo ya hice mi producción, me hice mi media cola y así salí. Y sale- Y sí, así o me sea, la estaban- mesida, nunca Ajá. cumplieron con... Sí. Pero te sentías un poco frustrada, pero nunca perdiste el... Yo creo que, como te digo, mi papá es el que impulsó. Él fue el de las fuerzas. Yo creo que en él había ese deseo de ser cantante y lo que no hizo en él Ujú. era su tiempo, ¿no? Porque siempre, si él, yo era muy tímida en ese tiempo, una niña, ¿no? Y en esos tiempos no son como los niños de ahora. Somos más miedosos, más temerosos. Introvertidos. Sí, ¿no? demasiado. Respetábamos mucho a mucho, nuestros padres, exacto. demasiado. Sí, Decirle algo, o nos sea, daba miedo. Sí, mi mamá con una mirada, Ujú. mi mamá me decía, siéntate bien. Cuando me reía mucho, ¿por qué te ríes mucho? Claro, Todo tiene que ser claro. alturame, Ajá. ¿y no? Y a mi hija a veces he querido, uno siempre le queda algo, ¿no? Hoy es al contrario. Ahora es el contrario. Mi hija, ¿Qué pasa, mamá, papá? ¿por ¿Me estás qué? mirando feo, creo, papá? ¿Tienes algo? Dime, ¿ah? Sí, algo Hoy, así. hoy es diferente. Sí. Oye, entonces don Orlando dijo, no, mi hija tiene que grabar. Sí, mi papá es de las personas que creyó mucho en mí. ¿Cuántos temas grabaste? 10, si no me... 10, Caramba, 10, o sea, 10. de saque, así, una producción. Sí, Rosmel Pacheco fue mi arpista que me acompañó. Le tengo mucho cariño a Rosmel, a su familia. Yo soy muy agradecida. ¿Puedes creer que yo no le guardo ningún resentimiento a la señora María Martínez ni a don Pablo Joaquín? Por lo contrario, yo creo que me dieron la oportunidad de, si ese concurso fue pues una vitrina para mí, ¿no? Ujú. Imagínate. Y Pero no es el hecho tampoco, ¿no? No es el hecho. no. Y bueno, pues, sí, definitivamente, quizás si no hubiera tenido los recursos que tuvo de prestarse mis padres, no hubiera podido hacer la primera producción, se hubiera Tu quedado papá ahí, tuvo que prestarse su dinero para hacerme grabar. esa primera producción. ¿Para algún sello en específico? Sí, mi papá hizo su productora, se llamaba San Lorenzo. San Lorenzo. Sí, En homenaje a San al Lorenzo. patrón San Lorenzo de Así es, Putinza. así es. San Lorenzo dice que ¿no? El santo San Lorenzo es el que regalaba las cosas, vendía las cosas para regalárselo a los pobres allá en la iglesia de Roma. Dice la Imagínate. historia. Oh. Dice la historia. Y mira, te cuento que esta producción lo titulamos Rumbo al éxito. Ay, mi papá creía mucho en mí. Premonitorio, rumbo al Al éxito. éxito. Ay, mira. ¿Qué temas estaban ahí? Yo grabé tema de Wenceslao. En ese tiempo existía un grupo de los hermanos Mesa y Wenceslao Mesa me dio una canción. Amorcito, yo te pido que me comprendas, por favor. Amorcito, yo te pido que me comprendas, por favor. Algo por ahí. Claro. Yo te quiero, yo a ti te amo. Algo por ahí. Son canciones que ya no lo canto, de Claro, verdad, claro. pero son las primeras producciones que hacía yo. Tú recibiste algunas clases, claro, tienes el talento innato que tienes para cantar, pero de alguna manera alguien te enseñó de repente las técnicas. Sí, tuve que aprenderlo, porque cuando entré a la caravana Prodizar, nosotros trabajábamos hasta 4 o 5 escenarios. Y al principio yo paraba toda la vida fónica. toda- Claro, claro. Entonces me acuerdo que, bueno, en ese tiempo me fui a Paseo Colón, no me acuerdo cómo se llama, y ahí recibí clases. ¿No? Ujú. Un poquito para manejar lo que son, ya dije, no tengo Impostación, impostación, calentamiento, ya empecé un poco a entender más de que era eran mis cuerdas vocales que tenía que Tu cuidar. herramienta de trabajo. Mi herramienta de se trabajo. convertía en- Y era muy obediente en ese tiempo, porque ahora ya me he vuelto un poco desobediente, no comía chocolates, no comía ají, ahora me como mi ají. Tú no eres mucho de tomar, ¿no? No, yo no tomo. No eres Me tomo mucho, mi ¿no? vinito. Ah. Con emotivos, ¿no? Sí, sí. Nunca, casi nunca, ¿no? Claro. El sello San Lorenzo, ¿qué fue el sello San Lorenzo? Esa primera producción. Sí, de ahí prácticamente ya empezamos a trabajar y hacernos conocer en el medio de la música del árabe. Ahí estaba la empresa en ese tiempo Ídolos, que era de Robert Pacheco. Me invitaron también a ser parte de su caravana Ídolos. Trabajé con EGR y con Prodizar. Pues empecé como que
Con Eusebio Grado Robles, ahí el gran Chato Grado. ahí grabó una segunda producción, ¿no? Con el tema Corazón Herido. Trabajé con Prodisar, pero Prodisar no me dio la oportunidad de grabar. No me dio Ya. trabajé con Prodisar y ¿Cuánto tiempo estuviste con Prodisar? A ver, desde los 14, 15 habré trabajado algo de 2 años, Ujú. 1 año, 2 años. Viajando, presentando. Sí, con mi producción de Rumbo al Éxito, ¿no? Con, Ya. con Con con- esa con producción ese- caminaste. con ese tema, amorcito, yo te pido. ¿Y por qué no te hizo grabar? ¿Nunca le preguntaste a don Samuel? Yo creo que don Samuel estaba muy preocupado en su caravana porque era una empresa pues que congregaba tanto público. Sí. Entonces como que la producción y él estaba enfocado más en sus artistas que en ese tiempo. Pues, ¿Tenía sus favoritos? Yo creo que eran los artistas que en ese tiempo estaban gozando de su popularidad, Ujú. y hasta ahora Zósimo, Elmer, pero era muy fuerte, Doris Claro. Ferrer, ¿no? Entonces, yo también quería seguir avanzando y definitivamente no grabé ya para producir. Me retiro. Eras la más jovencita. La más jovencita. Sí, claro. Era la más jovencita de todos. Ajá. Estaba en colegio recién, pues. Ni Por siquiera supuesto. terminaba. Ajá. Y luego de ahí ya empieza, le conozco al señor Grados, ¿no? Y mi papá, la verdad que es como una historia de que he querido dejar la música. ¿Por qué? Porque mi abuelita era profesora, es profesora, ¿no? Ya no está pues ejerciendo porque está abuelita. Pero mi abuelita un día le sienta a mi mamá, le sienta a mi papá, y yo escuchaba y que le decía, ¿qué están haciendo ustedes? Le dice. La chica, ¿qué futuro va a tener? Ustedes cada fin de semana se van llevándola. Ustedes tienen que ya empezar a preparar a la chica para que vaya a estudiar a la universidad. Y mi papá dice, ya está bien. Entonces, Anita, que termine esta producción y ya pues que deje la música. Y mi papá le encantaba la música a él. Y me dice, vamos a grabar una producción. Y me hace grabar mi papá otra vez con sus recursos y con lo que habíamos de las propinas, de los Claro. paguitos que me daba, ya con nosotros mismos, ya sin préstamo, sin préstamo. Y entonces grabamos la producción y esta producción le entregamos a Chato Grado A para que Chato lo Grado. promocione. Y Esa era ya la segunda producción. la segunda producción. Y Chato le dice, pero ¿por qué no lo saco con mi sello EGR? Y mi papá, como él decía, pues ya, él estaba triste, ¿no? Porque ya yo iba a empezar a estudiar y ya, Pues ya. eso significaba ya dejar todo y ya hay que entregarle. Y en otras palabras, le regaló la producción. Y en esta producción ya no me acompañaba Rosmel Pacheco, me acompañaba Johnny Campos. Y Johnny Campos pues prepara la canción. Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor. Y esta canción fue un boom. Boom. Claro. Sonó. Sonó. Así es. Sonó Con increíble. esa canción viajaste por parte del Perú. Por parte. Pero tus inicios fueron Huaraz y Huancayo. Huaraz, Huancayo, Cerro de Paz. Cerro de Pasco. Hasta Huánuco llegamos. Ajá, esos eran tus comienzos. Sí, mis comienzos. Prácticamente siendo menor de edad viajaste. Sí. Siendo colegiala viajaste. Sí, ya Primero Huaraz. Primero fue Huaraz. Me acuerdo mucho, mi papá me cuenta, porque yo no me acuerdo mucho, dice que vinieron 2 personas que vendían cassette y buscaban a Anita Santibáñez. Y mi papá los recibió, sí, yo soy su papá. Claro, la manera de Ajá. promover era los cassettes. Los pues, cassettes se vendían. cassettes era. Y dice que le dicen a mi papá, señor, ¿cuánto me va a cobrar para llevarle a su hijita? No, pero sabes que mi hijita ya está estudiando, ya no tiene el marco musical completo y reunirlos todo. Y mi papá dice que saca el costo de los músicos que podría, porque el señor estaba insistente. Y yo ya estaba ya encaminada, ya preparándome para para la ya universidad. estaba ya preparándome ya. Estaba preparándome, ya no iba a ¿Y los qué eventos. carrera ibas a estudiar? Porque mi abuelita siempre le gustó la medicina y no había concluido su sueño. Yo estaba en búsqueda de darle De la ser alegría. una doctora. Pues Sí. hubiésemos tenido una doctora. Sí. Pero eres la doctora que salva almas ahora, porque con la música se curan tantas Sí, heridas. y te Ah, cuento. caramba, ya. Entonces, y ya estaba desconectada de la música y mi papá nos dice, pues, el Señor nos va a pagar, pero dice que
tenemos que llevar a mi papá fue como buirista, mi hermana como panderetista, traímos, me acuerdo que quién fue, si no me equivoco, fue Denis Román, creo que el que me acompañó en el arpa, y bueno, pudimos armar un poco de personas Armaron así, el marco ¿sí? musical. Y nos fuimos. La verdad que sacamos precios para los músicos nada más, pero yo no me imaginaba que allá me esperaban tanta gente, yo no me imaginaba. Cuando nosotros llegamos al local, en esos ¿Qué tiempos, local era? en eso, Vía del Sabor. Ujú. Yo me acuerdo que en esos tiempos había bastante huelgas y tú sabes que cómo eran esos tiempos, ¿no? Muy difíciles de la política, Claro. ¿ya? Entonces, cuando llegamos yo dije, uy, para el local seguramente hay muchos huelguistas, porque había gente, un mar de gente Fuera del local. afuera del local. Yo nunca había visto tanta gente, pues, ¿no? Y entraba yo con mi busito, entraba al local con mi papá. Y cuando yo me cambio todo ya para salir, anuncian mi nombre y la gente aplaudía y gritaba. Y yo decía, para mí, no puedo creer. Y ahí empieza, y nos dimos cuenta pues que el público Que había respondía, empezaba a gustar. Y esto se repetía prácticamente, terminó de hacer, ellos les fue muy bien el evento, se llenó el local. Y después de ahí ya otros promotores nos empezaron a Donde llevar. tú eras la estrella, prácticamente. Ya, sí. Tú eras la figura principal. Yo era la figura Porque principal. lógico, habían otros artistas Sí, también. sí, sí. Viajé a Oroya, viajé a Cerro de Pasco, Huancayo, y empezó pues... Ya no sacabas solamente para los músicos, sino ya, como ya, tenía que ser. Más o menos, porque al ya. menos sí, Ujú. sí. Y ahí empezaron ya los promotores querer tener exclusividad. Ya. Y nuevamente regreso a Prodizar. Nuevamente regreso a Nuevamente, Prodizar. porque don Samuel, Nuevamente por favor, regreso. Anita es Ajá. Y luego de ahí ya pues grabo una producción con Prodisaria. con Prodisaria. Ujú. Ahí se va mi amor, se va. Me acuerdo que don Samuel había formado recién su sala, su estudio, y decidí grabar ahí. Me acuerdo que todavía no llegaban ni los efectos, por eso que tenemos en esa producción algunas carencias de sonido, porque su sala estaba en prueba, pues, y yo fui una de las primeras que probé ahí. Y pues ahí está el tema. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando, igual que una flor. Ajá, ahí está. Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer. Algo por ahí. Ay. Eso grabamos para Prodizar. Ujú. ¿Cuánto tiempo ya con Prodizar ahí? ¿Cuánto tiempo permaneciste? No mucho tiempo. No mucho tiempo porque como ya me había acostumbrado prácticamente ser independiente y de ir para aquí, para allá, cuando llego a la caravana, nuevamente tenía que regirme a la forma de cómo trabajaba Prodizar. Y ya sentía que ya me había acostumbrado intenté, permanecí, habré estado 1 año en la Grana Prodizar, pero después ya sentí que tenía que ya trabajar independiente. Había una leyenda que nadie te podía enamorar. ¿Ah, sí? No aceptabas a nadie, era difícil enamorar a Anita Santibáñez. No sé. ¿Por qué? Era muy... No, yo creo que soy de las personas que mi abuelita mucho tiene que ver en la forma de ser. Toma Sí, sí. Hablamos del amor y se seca la garganta más rápido. No, yo creo que no, yo creo que definitivamente bueno, esa parte no lo conocía, que tenían miedo, pero sí mi postura y mi forma de ser mucho tiene que ver de mi abuelita. Mi abuelita, como ella era educadora, ella siempre me corregía todo. Cómo me sentaba, cómo hablaba, si mucho me reía porque me reía demasiado. Y entonces yo siempre tenía una postura, siendo muy jovencita, de muy seria. Claro. Ya siempre era, y quizás eso asustaba a los varones, ¿no? Y Era como muy que joven, tenían miedo era de muy acercarse. jovencita, claro, pues Claro. si te venga una jovencita así, dirá, ¿A qué pues, edad tuviste tu primer enamorado? ay, no me vas a creer. En el colegio sí, pero fue una cosa que quizás un noviembre, diciembre, y después Y ya, ¿no? Un enamoradito de colegio. Ujú. Y después ya pues con el papá de mi hija, todo el tiempo me dediqué a trabajar. ¿Cómo conociste a Nicanor? Ujú. Nicanor León Inti, ¿no? Lo conocí en EGR. Él también cantaba, Él también cantaba. el conquistador de folclore. Ujú, así Tenía es. sus producciones.
También ¿Cómo te conquistó él? ¿O fuiste su fanática? ¿Te gustaba cómo cantaba? No, yo creo que había ¿Cuál fue el acercamiento de repente? la amistad. La amistad, empezó como una amistad. Sí, todo empezó como una amistad. Él Por siempre eso que yo no confío en la amistad de un hombre y una mujer. Yo me acuerdo que siempre que viajaba para Huaraz, él siempre traía el jamón y siempre bajaba de mi casa y nos traía el jamón, ¿no? Entonces, Ya. y siempre era muy atento, ¿no? Muy atento en el sentido de que, bueno, si no tiene, voy a ayudar, voy a llevar, voy a acompañar, y siempre estaba ahí. Y creo que eso, ¿no? Pero la verdad, a veces uno no conoce, pues, en una totalidad a la persona, ¿no? Pues, Después en el tiempo, hasta cuando hay una convivencia. ahí es donde que viene prácticamente, ¿no? ¿Se casaron ustedes o? No Ujú. no nos casamos. ¿Cuánto tiempo tuvieron de...? A ver, Angelina tuvo hasta los 2 añitos, 2 años creo, 2 años. 1 año, 2 años estuvimos. Lamentable lo que le sucedió, ¿verdad? Sí, muy, muy triste, ¿no? Casi muy poco hablo de eso yo, Ujú. porque yo ya estaba separada de él y creo que Cuando le definitivamente sucedió eso, ya estaban separados nosotros ya ustedes. estábamos separados. Ya estábamos separados y yo creo que soy de las personas que cuando termino una relación, yo ya no quiero saber, corto definitivamente. A pesar que teníamos una hija en común, Ujú. siempre yo soy de la persona que hay que hacer las cosas como se debe de hacer. Así que yo me fui a un centro de conciliación, lo invité a él y le dije, esto va a ser nuestra forma de cómo tú eres papá, diga qué días puedes visitar a la niña, porque ella no puede tener definitivamente, Lógico. tiene que tener la visita. Y esto va a ser, él puso cuánto podía dar y ahí yo dije, yo ya corto con él. Ir a un centro de conciliación no es buscar No. Es poner broncas, yo, no, al no, es que contrario. el centro de conciliación es un lugar para que tú te pongas de acuerdo. De acuerdo. Cuando tú no puedes hablar con una persona o llegar a un acuerdo de una manera, Ujú. tenemos que recurrir, ¿no? No a- quiere decir que le estás enjuiciando, No, que lo no, estás no, no. presionando. No. Es un centro De de conciliación, como ponernos dices. de acuerdo, Exacto. ¿no? Yo no le puedo imponer, decir, ¿sabes qué? Tú tienes que venir todos los domingos, No, tú qué día puedes, ¿no? Y cumple porque la niña necesita de ti. Y yo le agradezco a Dios tanto porque Angelina tiene muy bellos recuerdos, aunque sea como en sueñito, pero lo tiene de su Ujú. papá. ¿No? Ella dice, yo me acuerdo que mi papá me llevaba a los juegos mecánicos. Yo creo que, y yo le agradezco a Dios que Dios me haya permitido en ese sentido ser sabia, más allá, porque no hablo de que su papá quizás haya sido responsable económicamente con ella, pero yo sí cuidaba ese, más allá del dinero, si me daba o no me daba, yo más me preocupaba de la parte de sus emociones, sus sentimientos de mi hija. Para mí eso era muy importante. Nunca lo pusiste en contra a su padre, hablaste mal de su padre. Mira, cuando más adelante, porque yo a mi hija nunca, para mí fue muy difícil, sí le dijimos que su papá había fallecido, pero no le contamos cómo fue, ¿no? Pero ella misma se enteró, tú sabes que el internet y todo lo demás, los medios, Ujú. entonces ella se enteró y definitivamente tenía que decirle, ¿no? Cómo fue y que yo ya no estaba con él, que no sabía mucho, ¿no? Inclusive yo recuerdo que cuando todo esto sucedió, yo me regresaba de viaje y yo la verdad, yo ya no era parte de la familia. Entonces yo lo que sí le dije, tenía una amiga que era psicóloga y que le pedí por favor que le acompañara a Angelina en esos para que tenga un soporte. Y Angelina tuvo fiebre ese día. Cuando le dijimos, le explicamos, porque ella tenía un conejito. Y yo le expliqué, porque justo su conejito había fallecido y muerto, ¿no? Ya no y le contamos, le hicimos más o menos el cuento del conejito, que le había partido, que se había ido ya a la presencia de Dios, que ya no estaba acá. Su cuerpito estaba, pero ya él no estaba acá. Entonces, igualito le dije, ha pasado con tu papá. Y ahí es donde que Angelina le da fiebre. Y después me enteré que eso es normal, porque las personas, y ella ya no quería ir a ningún sitio. Yo no fui porque mi hija se agarró de mi pierna y le dio un sueño y le dio fiebre. Y me dijo que eso es normal de todo niño, es una especie de mostrar su tristeza, su depresión, su tristeza y todas sus emociones. Lo que hice fue sostener a mi hija, enfocarme en lo que ella estaba pasando y ella no quiso ir. Siendo de 3 añitos, no le podía llevar algo que ella no quiere. Y me dijo, es respetable, me dijo la psicóloga. No lo lleves, ya le explicaste cómo está su papá y ya sabe. Cuando nosotros mirábamos una imagen de Dios, decía, mamá, ¿por qué Diosito se lo habrá llevado?
¿no? Cuando me acuerdo que íbamos a Huaraz y es subida, y mi hija me dice, mami, ¿y si subimos un poco más no podremos llegar al cielo para ver? A mí se me partía mi corazón, ¿no? Pero tenía que Imagino. sostener a mi hija, ¿no? Ujú. Angelina, desde muy pequeñita, tuvo esa tristeza, esa pérdida, y tuve que yo darle el soporte de que pase su proceso. Tuvimos, gracias a Dios, una buena amiga que era psicóloga, que ella me apoyó bastante en eso. Y yo, Angelina, cuando ella decía, mamá, yo no tengo papá, yo le dije, pero tú tienes un papá Dios, tienes tu papito Orlando, te amamos, teníamos que motivarla, ¿no? Decirle, hijita, él está bien, él está ya con el Señor, él está mejor. Acá, imagínate, tantas cosas pasa y ya. Y así creció, y Angelina ya como que se fue llenando más del amor de mi papá, el amor a Dios, en la búsqueda más al Señor. Ella mucho cree en el Señor, mucho cree en el Señor. Así es. ¿Cómo te enteras tú lo del el problema de Nicanor? Yo estaba en Arequipa, Presentaciones. en una presentación. Y me llama en ese tiempo, un ex integrante mío, que era sonidista. Me llama y me dice si sabía la última noticia. Y yo le dije, ¿qué noticia? Y me dijo, lo mataron al papá de Angelina. Ya, en ese momento, la verdad que a mí se me hizo mis pelos así de gallina, y justo para salir. Definitivamente me entró mucho como un escalofrío, ¿no? Y tenía que subir al escenario, porque a mí me llamó justo cuando yo estoy a punto de subir al escenario. Sinceramente sí fue bastante, en ese tiempo bastante cómodo, porque el tiempo va a uno ya fortaleciendo, ¿no? Fue bastante triste la noticia, pero la verdad que desconcertada más que nada por la forma como fue. Y yo la verdad ya no tenía, como te digo, ya vínculo, Claro. ya estábamos separados, ya cada uno tenía su propia vida. Yo también ya había determinado hacer mi vida sin él, ¿no? Definitivamente. Luego de ahí, ¿tuvo que pasar cuánto tiempo para que te vuelvas a enamorar? Mucho tiempo, mucho tiempo. Estuviste sola prácticamente, Sí, manejando tu carrera. tomé la decisión de quedarme, de verdad, así como dice, sola, Ah. sola, me estoy quedando sola. Es increíble. Determiné yo quedarme sola porque yo creo que necesitaba ese tiempo para mi hija, para Angelina, para mí. Y ya, pues es otro tiempo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, así es la vida. Lo conociste a él con EGR. Con Ejer. Ujú. Ujú. Pero quedan los momentos buenos vividos y el fruto de ese amor que Ujú. tuvieron. Ahí está Angelina. Belén, ¿cuántos años tiene ella ya? 18. 18 años. Le celebraron su quinceañera Hoy no, en la pandemia, Angelina, fue. en plena Sí, plena le pandemia. hicimos le hicimos en la pandemia una reunión, pero lo íntimo, quiere decir mi papá, mi mamá. Las personas más allegadas. Sí, nada más, porque no podíamos invitar a nadie. Era un riesgo, ¿no? Porque no sabías si te contagiabas o no te contagiabas. Y de verdad, nos hubiera gustado hacerle bonito, porque ella es yo siempre digo una niña, pero ya está señorita. ¿Nada que ver con la Muy- música ella? ¿O? Sí, también le gusta la música, pero siempre la prioridad ella lo está dando a sus estudios, a lo que Ya. le gusta, ¿no? Y si en algún momento va a ser bien, ¿Canta? que sea. ¿Canta también? Sí, también le gusta cantar, Caramba. pero ella ahorita se enfoca más en otras cosas. Nadie le puede, mientras que No. esté enfocada en otras cosas, y si le llama la música, bien. Si no le llama, Por supuesto. tiene que gustarle a ella. Ella tiene que ser de la iniciativa. Claro. Si no, no. En la segunda etapa que estuviste con Prodizar, bueno, no duraste mucho tiempo. No dura Y mucho. luego de ahí, ¿qué camino seguiste? ¿Manejarte sola? Tú, Sí, con tu mira, papá? con mi papá. Salimos de la caravana Prodizar, nos juntamos ¿Por varios qué artistas. salieron? ¿Ya no daba para más? Yo creo que yo sentí en mi corazón de que ya era el tiempo donde que tenía que empezar, pero haciendo algo nuevo como empresa, ¿no? Querer hacer Ujú. algo. Nos unimos un grupo de artistas. No te veías desarrollarte. No sentí Estabas que estancada sentía, prácticamente ahí. yo sí sentía Y que como me dijiste, Prodizar le daba de repente más cabida a los otros artistas que ellos tenían. yo creo Seguían que en esa línea. sí, seguían esa línea, y también tenían que pues hacer empresa
a nivel nacional como que se estaban extendiendo más, ¿no? Ujú. Porque primero Prodizar era Lima y el norte chico y algunos lugares. Y ahora Prodizar empezaba ya a viajar a otros lugares. Pero yo sentía de que no había, yo no podía desarrollarme en el sentido de hacer producciones, Claro. en todo eso. Y mi papá, mi mamá me dijeron, Anita, ¿tú qué dices? ¿Te sientes bien? Y yo sentí muchas cosas, quiere decir que hay cosas que yo me las guardo para mí, pero dentro de la caravana Prodizar había mucho celo, ¿no? Y había personas también que de verdad que no me hacían pasar momentos buenos, ¿no? ¿Te discriminaron de alguna manera? A ver, nunca voy a hablar mal de mi paisana Doris Ferrer, una persona que quizás nunca he tenido un acercamiento, ni tampoco de Sosi, Modelmer, pero había otros artistas, sí, ¿no? Que yo sí lo sentía, definitivamente, y que de alguna manera sí yo sentía que ellos, si no hubiera sido por el apoyo de mis padres, creo que me hubieran tratado mal, porque ya buscaban hacerme caer de muchas maneras, y era notorio. Pero como estaba mi papá y mi mamá siempre acompañándome, bien me acompañaba mi mamá, bien mi papá, pero siempre estaba Allen ahí conmigo, entonces ellos eran como que un alto, ¿no? A que Claro. me puedan hacer algo, ¿no? Y yo dije, así no puedo seguir. Entonces, ya, Cortaste por lo sano, sí, con Prodizar. definitivamente, sí, sí, Te sí. fuiste por la puerta grande. Sí, yo me acuerdo mucho que yo tenía tenía una presentación creo que en Huaraz, pero yo le había dicho al señor Dolores que tenía un contrato en Huancayo. Le había avisado. Y me dijo que si yo iba a Huancayo y que no me presentaba en Huaraz, que definitivamente ahí nomás ya no se podía ya más trabajar conmigo. Mm, Entonces yo no podía, definitivamente lo que yo cobraba en Prodizar no era comparado a lo que yo ya trabajaba en otros escenarios, ¿no? Y entonces me fui. gracias y hasta aquí nomás. Sí, me fui. Y entonces fue la última vez que yo participé dentro de la caravana presidencial, porque después he vuelto a trabajar, pero ya como artista contratada para algunos eventos, ¿no? Pero ya no de manera permanente, ya, ¿no? Entonces trabajamos ahí, me acuerdo que se creó de varios artistas que salimos de ahí, la empresa Damsar. Walter Captcha. Sí, pero en sí Walter no es el iniciador, más bien a él se le invitó, pero él se quedó con esa marca, ¿no? Eh, Me acuerdo mucho que definitivamente estaba Javier Dolores, estaba mm, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el papá de Javier, eh, Rubén Dolores, el tío, ¿no? Rubén Dolores, estaba la Chancayana de Oro, y otros artistas más que ahorita no me acuerdo, pero que formamos parte de esta empresa. Y luego ya más adelante se le invitó a la señora Felicita que forme parte. Pero como también vimos que no había esa integración de tener buenas ideas juntos, lo que no se puede formar, creo que en ideas o a dónde queremos llegar, no se puede continuar. No se puede continuar. Entonces, Había mucha no, informalidad. siempre ha habido informalidad. Son pocos que realmente llevan Ujú. de alguna manera ordenada el trabajo. Y es ahí donde que nosotros nos abrimos y ya salimos de ahí y mi papá va en búsqueda de un programa en radio. Ahí Y es donde comienzan ustedes ya a solos, ingresar a la radio, sí, solos. solamente, exclusivamente ya Ajá, ustedes. así es. Me acuerdo mucho que mi papá me dijo, me acabo de encontrar en Radio Inca con un señor que tiene su conjunto guarochirano y quiere tener media hora. Y me dice, y hay un programa de media hora, ¿qué tal compartimos el programa? Ya, no hay problema, pero la cosa es que tenemos que promocionarnos. Claro, tenías Y sí, repertorio, ya así es, tenías un así es. nombre ganado. Entonces ahí empezamos con él. Creo que 2 meses o 3 meses nos acompañó y luego le dijo que no le estaba respondiendo. Y ya nos quedamos con la media hora de programa completo para Se nosotros. quedaron todos. ¿Quién era? ¿Quién era? No me acuerdo, ya no, era un grupo joven de Guarochirí, una Ya. orquesta guarochirana que ya no está, no está en el mercado. Ujú. Y no es fácil, tú sabes que no es fácil poder mantener un programa, de estar vigente. Ya manejarte tú sola ya implicaba otras cosas, ¿no? Sí, definitivamente. El marketing, la Ya promoción. empezamos nosotros, mi papá empezó a buscar personales dentro de nuestro equipo, ¿no?
Es ahí donde que Celso Alfaro se une a nuestro equipo. Celso, mi vecino, Celso Alfaro. Sí. Celso Alfaro se une con El nosotros. lentito. Sí, le decíamos lentito. Pero así lentito caminaba. No, pero era muy hábil, Sí, muy sí, inteligente, sí. muy... Él era- resolvía las cosas. Sí, sí, sí. Era mi coordinador, prácticamente trabajaba juntamente con mi papá. También trabajamos con, ay, ahorita su nombre, te juro que los nombres se me ha olvidado, pero Ujú. también trabajó con nosotros un gran coordinador que tuvimos también en ese tiempo, pero luego ya se fue a trabajar con otras marcas, ¿no? No del ambiente artístico, sino con otras empresas como la Coca-Cola y en fin, ¿no? Trabajamos con ellos, iniciamos los programas y ahí es donde que ya empezamos como productora ya, pues, ¿no? Productora fonográfica de espectáculos artísticos Anita IRL, ¿no? Y ahí es donde la productora de Anita, ¿no? Y mi papá dijo, bueno, pues vamos a hacer una empresa que vaya a hacer eventos a nivel nacional, Anita, y mi papá crea la empresa Rumba Producciones. Rumba Producciones. Y ahí Ujú. empezamos a salir a Huánuco, empezamos a salir a Huancayo, empezamos a salir al Cusco. Cusco era un mercado grande, donde lo es hasta ahora, ¿no? Gracias a Dios. Y empezamos a hacer espectáculos en diferentes puntos del Perú, ¿no? Con la empresa Rumba Producción. Ahí nomás, para poco tiempo, nos unimos ya con el conocimiento. Me acuerdo que nos encontramos con Pepe y Rey, y ahí es donde que entramos ya a trabajar, a entrar a Radio Unión. Porque fuiste una de las primeras artistas prácticamente que Sí. empezó a manejar independientemente su Así carrera es. artística. Sí, fui la primera Claro, prácticamente. claro. De alguna manera después ya nos siguieron los demás, porque todos tenían miedo de empezar, todos estábamos acostumbrados a que alguien nos maneje, empresas Al grandes. confort de tocar, salir, cobrar su chivo y listo. Nada más. ¿No? Chivo, hablando en el argón musical, ¿no? Sí, ujú, así Pero era. contigo comienza, ¿no? Sí, sí, sí. No fue nada fácil porque en un comienzo fue los miedos, ¿no? Los miedos que cómo nos irá, como todo. Pero teníamos respuestas. Yo me acuerdo mucho que yo hice un videoclip, eso fue ya cuando ya conocí a Nilber Guarac, y me dice Anita, vamos a hacer tu video, me dice. Con 3 días congregamos el local, abarrotamos para hacer ese video. Había una forma de congregar público, pero así, de rápido. ¿Qué local era? Hicimos en una discoteca, Cucalambé, no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que Nilber tenía un local en Surquillo, el Tropical Club, me acuerdo, por la avenida Tomás Marzano. Pero fue por la carretera central, Ya. fue por la carretera. Ya Anita, con 3 días, 4 días me armaba en cualquier lugar y me iba muy bien. Claro. Me iba bien. Te escuchábamos en la radio. Sí. En Radio Unión, cuando estaba en la Avenida Central, en San Sí, Isidro, claro. llegaron ahí. Sí, yo me acuerdo que primero cuando ya empezamos a trabajar en radio Inca, Era AM. AM, me acuerdo AM. que Papucho, ¿no? Con él comienzas. Con él comenzamos. Con él Primero empezamos con Rosita Vázquez Cuadrado. Sí, Rosita. Hoy es presidenta regional, gobernadora. Es es. una diosa. es una linda Es mujer. una diosa. Sí. No, qué grande, cómo se ha Sí, superado. Rosita Vázquez Cuadrado fue una de las conductoras de mi programa. Después ya entró Papucho Ujú. y poco a poco fuimos creciendo, aprendiendo más cosas. Luego ya trabajó conmigo Denis Lévano. Está en Italia, creo. Sí, Denis Lévano. Luego entró también con Coco Giles, también trabajamos, ¿no? Coco Giles. Aprendimos mucho también. Pues puso su radio Rumba también. Así es, así es. Creo que se llevó el nombre de su empresa. Sí, luego ya dejamos de hacer espectáculos porque no era tan fácil. Tú sabes que... Coco Giles, tú sabes que era salsero neto. supuesto, sí. Denis Lévano también. También. Radio Mar neto. Así es. Y era una historia. Está con Anita Santibáñez. Está con Anita Santibáñez. Y ahí hemos Sí, visto yo me los acuerdo que yo aprendí mucho de los dos. Yo tengo que agradecer a Dios que me haya puesto en el camino de personas donde que nos hayan enseñado, ¿no? videos. Ujú. Porque yo miraba un profesionalismo en Coco Giles, ¿no? Cuando fue la primera vez me atreví a hacer un estadio acá en el Agustino, y Coco Giles fue el que dijo, Anita, sí lo podemos hacer, porque yo siempre hacía en el Estadio Cooperativo Huancayo, pero en esa partecita chiquita nomás que siempre daba el folclore. Y tener que contratar todo el estadio, decía, y si no, y yo siempre, el miedo, ¿no? El miedo paraliza, Claro. el miedo nos estanca. Entonces yo decía, y si no nos va bien en tremendo estadio,
confía, Anita. Si tú llenas en otros lugares, ¿por qué no puedes llenar Lima? Claro. Entonces, con mucho miedo. Y gracias a Dios fue un trabajo impecable que hicieron tanto todos los, porque no es solamente el artista, hay que reconocer que detrás de nosotros hay otras personas, así como nuestros coordinadores, nuestros, el equipo de trabajo, todo lo que preparan prácticamente la organización. Y fue un éxito. Fue un éxito en el Estadio Cooperativo Huancayo cuando se abrió todo eso, porque quien hacía eventos grandes solamente era pues el Nilber Guarac, ¿no? Que cuando hacía juntaba muchos grupos, pero el folclore solo, meterse a todo el estadio. Rompiste parámetros Sí, ahí. y luego lo otro fue cuando nos metimos a la A Videna. la Videna, con Ah. corrida de toros. Sí, me acuerdo que Un loquerío. los que están en contra de que maten al toro nos hicieron problemas. Y bueno, pues, pero nos fue muy bien, gracias a Dios, ¿no? Lo importante es que los resultados fueron buenos. Claro. Los resultados fueron buenos. Pero fue un trabajo de equipo. ¿Qué pasó? Hay una nota periodística que siempre era sonado. En Jauja creo que no llegaste a una presentación. Tuve un accidente. Tuve un accidente cuando nos íbamos en Corcona, salíamos después de ¿Ya? almorzar, y es ahí donde que un carro que venía, hay unos autos que viajan pues a velocidad, Esos ¿no? autos, Sí, esos locos sí, y que se pasan. y me parece que no tuvo freno, porque el carro, yo miraba que venía como una bala, porque no tenía, ni siquiera sonaba que estaba, yo veía que venía a una velocidad, y mi papá iba manejando. Lo único que hizo mi papá es pararse, Frenar. frenar, porque por el otro lado Había otros vehículos, no se podía. son de doble sentido y no hay para dónde correr ni para aquí ni para allá. Claro, claro. Y para el otro claro, lado claro. era pues hueco, ¿no? Vacío. De Huancayo a Lima lo hacen en 2 horas. Ay, Dios mío. Y entonces eso impactó. En ese momento los músicos, como recién estábamos saliendo de comer, algunos no se habían puesto la faja. Entonces se accidentaron los chicos. Yo la verdad que como yo a mi hijita le vi sangrando, yo me asusté mucho. Nos llevaron con 4x4 de los policías, nos hicieron llegar al hospital. Yo preocupada más por mi hija, por los chicos, cómo estaban. Yo estaba bien aparentemente, pero en la tarde empezaba a tener los dolores porque yo sí tenía la faja, pero toda esta Pero parte el delantera golpe. se me había morateado. Era morateado, una sangre muerta. Y empezó a tenerlos. Y al día No siguiente- había celulares en esa temporada. Sí había celulares, pero mi mamá se apareció en el hospital asustadísima. Yo tenía viaje para Chile al día siguiente. Tú sabes que nuestro trabajo es así, ¿no? Y no llegaron a Jauja. No llegué a Jauja. Le dijimos que no íbamos a llegar. Era imposible, porque todos los chicos estaban mal, porque algunos lo habían lo habían regresado a la clínica internacional. Teníamos doble seguro, felizmente, gracias a Dios. Felizmente. Tanto el carro y también el SOA que ¿no? Teníamos doble seguro y los chicos estaban bien, pero aún así, tú sabes que no se les, ¿cómo ir así? Imposible, no les puedo hacer Claro. tan golpeados a los chicos, y algunos estaban mal. Para el viaje para Chile solamente fuimos 3 o 4 personas, porque los demás estaban mal, no estaban malito, no podían, estaban golpeados, algunos el brazo, algunos las piernas, y los que estaban mejorcitos, así como yo, ya fuimos, pero a pesar que yo tenía todo, mi mamá me puso un emplaste para que trate de absorber el chupasangre, que le llaman, Claro. para que pueda el dolor y todo eso, ¿no? Pero igual, tuve que ir a Chile. Me dijo, no importa, Anita, cantarás unos cuantos temas para que hagas acto de presencia, pero cúmplenos, por favor. Y me fui. Y ya, ahí nomás, pues, ¿no? Culminamos. Son cosas que suceden. Sí. Son cosas que nada, no se puede prevenir. Y claro, ya me imagino el promotor de Jauja, ¿no? El público dice que Sí, se llevó la cerveza, hizo destrozos. Pero es parte del trabajo también. sí. ¿no? A veces nosotros no sí, fue sí intencional. corremos riesgos, ¿no? Se corren No riesgos. fue. Nunca he faltado a un contrato porque sinceramente he querido fallar o que... No. Esas cosas nunca esas las tenía desde que empecé. Mi papá, mi mamá son muy correctos en ese sentido. Nos consta, eres Sí, derecho, como tiene que ser. mis padres, nunca le ha gustado las cosas. Me dijo, si tú tienes un buen contrato y económicamente, me dice, ni intentes ni pienses, por la plata jamás. Tú hiciste tu contrato, respeta tu contrato.
Porque se da casos. se da Ya caso. tienes un contrato Y viene un por X, promotor viene otro, te paga el doble. y todavía te quiere a veces decir, no, pero yo te puedo acomodar dos eventos, 3 eventos. Y uno piensa que pues solamente no. Mi papá, él era enemigo de esas cosas. Y él siempre me lo decía. Nunca, jamás, Ana. Si tú hiciste un contrato así sea para un cumpleaños y por no. Es no, es no. Ya. Y así es como yo he trabajado hasta la fecha. Yo creo que es también una forma, ¿no? Claro. Así. Yo creo que eso dice mucho de tu imagen, ¿no? Cuidar siempre una imagen. Sí, porque la verdad que en este ambiente también, cuando yo me retiro ya de Radio Unión, también es otra historia que tuve. Realmente a mí me sacaron de Radio Unión. Ay, eso fue lo más triste. ¿Cómo fue así? Mira, lo que pasa es que en esa... Yo tengo entendido de que a veces nosotros hacemos radio, estamos en la radio, pero no sabemos las cosas internas que suceden. Sí, Pero lo que pasa yo es asumo que habían demasiadas condiciones. irregularidades, ¿no? Ajá. Porque nosotros pagamos un espacio y aparte teníamos que darle a Radio Unión una presentación, ¿no? Eso es Gratis. gratis al año. Entonces, bueno, aceptamos ese contrato. Pero a mí me pareció bien raro de que mi programa yo lo tuve desde cuando se inició Radio Unión. Cuando en Radio Unión no había concesionarios ahí. Yo fui una de las primeras que entró a trabajar a Radio Unión. Aposté por Radio Unión. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho que inclusive cuando estaba Denis tomamos la decisión, Anita, ¿por qué no haces un concierto en vivo? Y yo dije, ¿cómo un concierto en vivo? Trae tu arpa, trae los principales, ¿no? Una batería tal vez, y hacemos acá. Y eso es lo que hicimos. ¿En la misma radio? En la misma radio. Y puedes creer que eso nos levantó enormemente, porque era en vivo. Y levantó a la radio. Levantó a la radio. Y esa forma, que nosotros íbamos haciendo cosas que no se hacían. Y que también tenía parte de mi equipo personas que también me daban ideas, trabajábamos juntos. ¿En ese tiempo estaba don Augusto Ruiz como dueño de Radio Unión? Yo no lo conocía. Creo que había Ruiz. otra directiva. Sí, yo lo conocía a Pepe Irey. Pepe Irey era el programador ahí. Yo lo conocía Claro. a Pepe Irey. Yo conocí a Pepito y a Pepito le decíamos cualquier cosa que teníamos una idea y él nos permitía, ¿no? Nos daba. Y es ahí como que la radio empieza a levantarse, ¿no? Porque hacíamos cosas diferentes, nuevas, y más querían tener. Yo tenía mi programa de 1 hora y luego me la recortaron a media hora. Era tanta la necesidad de las personas de querer tener un espacio en unión que me recortaron. ¿Cómo me sacan de la radio? Me sacaron de la radio diciendo... Eso fue ya en Miraflores. Ya en Miraflores. Diciendo de que mi programa era el programa que no pauteaban dentro de mi horario. Ese tiempo estaba de programador Elmer. Ya, Elmer Flores. No, en mi horario no pauteaban, no ponían y no les generaba un ingreso. Como diciéndome que ya mi música no era escuchada. No te escuchan, no. Y me acuerdo, sí, y me cambiaron por un artista que, de verdad que ahora ni siquiera se le escucha, ni me acuerdo cómo se llama ya. Entonces, me cambiaron por un artista que no tenía música, no tenía nada. ¿Pero tenías un contrato con la radio? Mi contrato ya había vencido. Ya había vencido. Ya había vencido. Uh-huh. Y ya no quisieron renovar. Aprovecharon eso para no para renovar. renovar. Porque mi programa era de años. De años. Luego continué con Radio Fiesta. Johnny Bravo trabajó contigo también. También trabajó Johnny Bravo conmigo. Claro. También Johnny Bravo, bellísima persona, sinceramente. Gilbert, hemos trabajado contigo también. Sí, hemos trabajado hemos contigo. Tenido la oportunidad sí, hemos trabajado. Entonces, si todo el equipo de trabajo, por eso que lo mío creo que fue planeado, planificado, no sé, pero también fue un proceso para mí, porque en ese tiempo entendí, primero porque yo la verdad que sí le endiosaba la radio. Le endiosaba porque yo decía, ¿qué va a ser de mí ahora que no tengo una ventana o una vitrina donde mostrar mis temas, ¿no? Pero también fue en confiar mucho en Dios, porque gracias a Dios sigo trabajando. No es como decían. Claro. No es como decían, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, hay que dejarlos ahí. Y mira, ahora ya no existe Radio Unión. La radio ya prácticamente está desplazado Así es. por la vida, ¿no? Así por es. los tiempos, por la pandemia y por todo ello.
¿En qué momento de tu carrera artística encuentras al Señor? Fue, a ver, estamos ahorita en el 2020, yo creo que ya tengo Antes de la pandemia, ¿no? mucho más antes. Mucho antes, ¿no? Mucho más antes, mucho más antes. Eh, yo creo que estaba estaba en la salida de Radio Unión, cuando Ya. conozco al Ujú. Señor. Pero estar con Dios ha significado de verdad a creer más en Dios que en lo que es como un formato de vida, ¿no? Porque a veces uno siempre dice, esta es mi fuente de trabajo, esto es lo que me genera una vitrina, eso, ¿qué va a ser de mí? Pero no es así. De verdad que Dios nos abre puertas de muchas maneras. Y mira, si no, no estaría trabajando hasta hoy, ¿no? Y gracias a Dios sigo trabajando, ¿no? Es la verdad que, como dice la palabra, ¿no? Las puertas que Dios nos abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios nos cierra, nadie la puede abrir porque Él es Dios, ¿no? Si Dios no quisiera verme en el escenario, yo creo que ya también no estaría. Porque hubo un momento de mi vida que también yo quise dejar todo. Claro. Ujú. Mejoró tu forma de ver la vida. Bastante. ¿Después de cuántos años te vuelves a enamorar y encuentras a tu pareja? Porque estás con tu esposo ahora. Yo me he separado. Te Me separaste. separé. Nos casamos por la iglesia, ¿Ya? nos casamos por civil y religioso. Él también, creo que conoció a Dios a través de mí, pero creo que su corazón no le entregó genuinamente a Dios. Porque es ahí el detalle, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, tienes que entregarte genuinamente, abrir tu corazón, no por conveniencia, ¿no? Ujú. Porque en la Biblia, en la Biblia dice que nosotros no nos podemos casar con yugos desiguales, quiere decir que persona que no cree, porque no sería. Y quizás él se casó conmigo solamente porque sabía que era como no hubo una verdadera entrega a Dios. Porque cuando tienes una verdadera entrega a Dios, la persona cambia, la persona transforma, la persona quiere vivir en santidad. Claro. Y cuando eso no sucede, la persona definitivamente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando hace lo malo, definitivamente. Tener éxito, un artista, tener nombre como tú lo tienes, debe ser bien difícil saber quién se acerca a ti con buenas intenciones o quién se acerca por conveniencia o Sí. quién realmente tiene... Es difícil entender porque a veces las personas no son, vemos a las personas y como uno tiene un buen corazón, crees que las personas son igual que tú. Ujú. No estás dudando, no entra a juicio que te está mintiendo, te está engañando, haciendo cosas malas detrás de ti, ¿no? Pero ese tema yo creo que va a haber tiempo, Dios mediante, para poderlo hablar, pero yo preferiría en este tiempo no hablarle de ese punto, pero sí te digo que me casé enamorada, creyendo en el amor, creyendo darme una oportunidad de tener una familia y lamentablemente no fue la persona Indicada que para yo sinceramente creía que era, ¿no? Ya estamos separados, mucho tiempo. a voltear la página porque, Para adelante. por favor, para adelante. Para adelante. Sigues con la empresa Rumba Producciones. Ya no estamos con la empresa Rumba Producciones, pero a ver, nosotros en el caminar te comentaba, es increíble, son más de 30 años de carrera Claro. artística, Ujú. ¿no? 35 años me decías en los internos Así. aproximadamente. Sí, 35 años de carrera. Y en esos 35 años he creado 2 empresas. La productora fonográfica Anita y la productora La Luz. 2 empresas. Que en Ujú. este tiempo definitivamente nuevamente nos volvemos a activar con la gracia de Dios y el favor de Dios. Y bueno, ya se vienen una de las cosas que estamos queriendo hacer nuevamente es conectarnos con los hinchas, seguidores, fanáticos, Claro. fans de Anita El gran Santibáñez. reencuentro. Sí, de verdad que quiero tener. Yo me acuerdo tanto que yo siempre se ríen cuando yo voy al estudio de Edgar Patrocinio y Ya. yo hice una producción en vivo, pues. Y a mí se me ocurrió, porque yo soy una ocurrente, dije, ¿por qué no llevamos al público real? Porque todos llevaban a un grupo y las mismas chicas que que gritaban en las grabaciones en vivo. Ajá. Y yo dije, pero ¿por qué necesitamos de ellas si yo tengo un público real? Que venga. Entonces yo agarré y llamé al de la radio y dije, por favor, congrega a los fans de Anita Santibáñez. De verdad que la sala quedó llena.
Un público real. Así, no necesitábamos de hacer tanto y eso anhelo, ¿no? Anhelo Y que coreen tus de que canciones. ese público real, porque a veces nosotros podemos hacer aplausos, doblar los sonidos o triplicar los sonidos, ¿no? Pero si tú tienes eso, ¿por qué? Es otro feeling. Se escucha de otra manera. De otra, se recibe de otra manera. y es siempre esta Anita, dice, trayéndome todos sus fans al estudio. Y así grabamos el concierto en vivo, con un público real. Porque parecía, porque cuando llegamos, el señor del estudio dijo, pero ¿por qué tanta gente? Y todos quisieron entrar, porque querían ver cómo yo grababa. Porque yo tenía que guapear con un micro y ellos tenían que hacer el coreo de la Claro, canción, porque era en claro. vivo. Y yo dije, pero ¿por qué tenemos que usar o contratar si tenemos un público real que nos sigue? Y fue así, llamé a la radio y todo, y se vinieron. No, había gente que no podían entrar en el estudio. Y a mí se me ocurrió eso. Y lo hiciste. Sí, hice mi concierto en vivo, pero de verdad en vivo con el público y lo hicimos, ¿no? Entonces a mí me gustaría conectarme nuevamente con mi público precioso, así, tener una reunión con ellos, con mis fans, con mis seguidores, con la gente que corea mis canciones, que les gustan mis canciones. ¡Qué lindo! Y que eso quede plasmado ahora que las redes sociales... Sí, vamos a hacer eso y te vamos a invitar, Gilbert, para que nos acompañes en uno de los conciertos. Claro, claro, está perfecto, muy buena idea. ¿Qué le falta a nuestro folclore? ¿Qué crees? ¿Tú te sientes identificada con el arpa? Porque yo te he escuchado cantar con banda, te he escuchado con orquesta, Sí. con saxocumbia, con guitarras ayacuchanas, Ahora hemos hecho unos carnavales. con el estilo ayacuchano, con Sí, guitarras. con el dúo Ayacucho. Caramba. Hemos hecho una colaboración muy bonita, la verdad bonita experiencia. Cuando me fui para Europa nos reencontramos y Ujú. ahí nació la idea de poder juntarnos a hacer música, ¿no? ¿Acaso yo te dije, palomita, quiéreme con el alma, prenda mía? Ay, ¿Acaso yo te dije, palomita, quiéreme con el alma, prenda mía? eso. Chaira, Chaira, Chaira. Ajá, así es, Chaira, ¿no? Ahí está. Así es. La verdad que sí hemos grabado también en todo mi tiempo de carrera artística, me di cuenta que tenía público de Cajamarca, público de Cusco, público de Ayacucho, de Huancayo, y entonces he hecho también conciertos de cada lugar, he sacado canciones muy bonitas. Por ejemplo, de Cusco grabé de Condemaite de Acomayo, Cuerpo Soltero, ¿no? Grabé música ayacuchana, carnavales ayacuchanos, he grabado temas arequipeños de artistas muy conocidos, adaptado definitivamente a mi estilo, ¿no? Y que el público ha respondido muy bien, ¿no? Eso me da tanta alegría a mí. Porque Ajá. tu voz es compatible con todos los ritmos, Anita. Oh, Tu voz, hasta con la saxocumbia te he escuchado ajá, grabar. sí, grabamos. Con la Ya no revelación. ya no está Chucho, pero sí grabamos con él. De verdad me Ajá. encantaría, voy a llamarle un día a Orlando. sí, para poder hacer algo bonito, Ujú. algo nuevo para nosotros, porque la verdad que a mí me encanta siempre la música guarochirana. Ese toque que Jorge Malaver hace en tus producciones Ujú. ha marcado la diferencia. Sí, sí. Le ha puesto un toque como adelantándote al futuro, porque hoy todos hacen eso. En un principio fui muy Fue criticada. raro, fue raro. Fui, Pero hoy veo fui que... criticada, Sí. fui que estaba malogrando el folclore, ¿no? Entonces, pero respondió. Claro, A veces siempre he dicho, ¿no? Podemos decir miles de cosas, pero la última palabra siempre lo tiene el público, ¿no? de repente no es el tiempo, pero Exacto. tienes esa visión de futuro. Ajá, yo grabé un choquifuga no más, Antes del porque Good Time. problemas serás. Así es, grabamos esta canción muy bonita. ¿Ese tema a quién le pertenece? Eso, Alcides Casas, Marcahuasi. marca UAS. Él me da bonitos temas, ¿ah? He grabado, cuando me llegó el choquifuga, como que yo todavía, siempre he trabajado al lado de Silvio Quispe, que ya no nos acompaña, ya no está con nosotros, pero llevaba un tema y decía choquifuga. El título como que no me gusta Un mucho. un poquito tosquito. Sí, yo decía no, pero bueno, lo vamos a cantar y fue un boom, Fue un boom, claro, fue un claro. boom, sí. Ahora, cuando a veces vamos a algunos programas, dice tan, 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 nos identifica ya el choquifuga. Carta de Sí, presentación. sí, la gente lo canta, ¿no? Es muy bonita esa canción. Tiene lo suyo. Claro. ¿Y temas de tu propia inspiración, Estianita? También tenemos, ¿no? Un pecado de amor. Ante los ojos de la gente he cometido
un pecado de amor, por amar locamente al hombre prohibido, que nos importa lo que diga la gente, que nos importa si nos amamos. Pero qué nos importa lo que diga la gente, ¿verdad? Y ahí entra Roberto Ferreira animando ahí. Sí, Anita. Roberto también fue tu animador, Sí, ¿no? fue mi Está con los animador. Chapis. Sí, creo que estaba con los Chapis, pero ahora ya no lo he visto. Pero No, sí ha vuelto, ha Ah, qué retornado. bueno. Me da tanta alegría. Ha habido mucha gente joven que me ha gustado darle la oportunidad, ¿no? Y Claro. Roberto, pues, tenía talento, trabajó buen tiempo conmigo y mira Es que antes que esté ahí con los Chapis, ¿no? antes que esté con Claro, los claro. Chapis. Sí, 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 le sí. hemos visto ahí, jovencito. Sí, trabajé con muchas personas que a veces que también trabajaron solamente en radio. Ujú. Por ejemplo, Willy, ay, se me fue su nombre. Pero él trabajaba siempre en radio nomás. Y yo me atreví, me gustaba su voz. Y yo le dije, ¿por qué Con no Mario trabajas? Martín también trabajaste. También con Mario Claro. Martín. Mucha gente, mucha gente. La verdad me da tanta alegría que a veces los veo con otros artistas. Y me da alegría que sigan creciendo, que se sigan desarrollando. Tú tienes un tiempo con ellos. Y si ellos tienen que irse con otra agrupación, crecer, y bien por ellos, ¿no? Uno siempre se le desea lo mejor a los chicos, ¿no? Luego de la pandemia, como que paliaste también este momento tan difícil con tus transmisiones virtuales. Empecé con las transmisiones, no era tan fácil para mí. Yo en eso sí tengo que agradecer a mi equipo jovencito, que está con las nuevas, con todo lo que Claro, nuevas cosas, mi hija, Gabrielito. streaming. Claro, Sí, claro. ellos son los de la idea de que hay que hacer un TikTok. Mi hermana también, Ana, pero ¿por qué no haces un TikTok? Y yo decía, pues sí, pero ya mañana lo hago. No, tienes que hacerlo ahorita, ahorita, Eso ahorita es tiene lo que que ser. vende, ¿verdad? Entonces ya está bien y así empezaba a hacer. Porque yo soy un poco, podría decir, tímida para hacer alguna cosa, pero Ujú. ya está detrás mi hija, ya están detrás otras personas y ya pues tengo que hacerlo, ¿no? Claro. Para estar con el público, más que nada, para estar Ujú. conectados con ellos. Y empezamos a crecer, porque en la pandemia también perdí mi Facebook, me hackearon, me quedé con cero Y ahora nuevamente. nuevamente, Pero tú imagínate. recuperas en una, Sí, pues, con ya, tantos seguidores que tienes. sí, gracias a Dios, sí. Y como todo yaullino, como toda mujer yaullina, siempre la mentalidad empresarial, Ujú. emprendedora. La pandemia te permitió abrir. ¿Sauna también tienes? Tenemos sauna, ¿Restaurante? restaurante, pero ahorita el restaurante está todavía porque vamos a darle una nueva imagen. Ajá. Entonces, pero sí, este año tenemos que nuevamente... ¿Hospedaje, hotel? Sí, hotel. No tenemos cochera, tenemos el restaurante también lo vamos a reabrir nuevamente porque ¿Ya? sí trabajo. Yo Ujú. me acuerdo que cuando recién nos dieron permiso para nosotros poder trabajar, mi primer escenario fueron pues mi local, ¿no? Y mi público precioso que de alguna manera me respaldó, ¿no? Imagínate sin público nosotros, no somos nada. Nosotros ya cuando nos dijeron que sí podíamos, los primeros salidas fue en mi restaurante y la gente iba, consumía. Claro. Y luego ya nos fuimos reactivando de poco a poco, ya no había, ya dejamos los shows en nuestro restaurante. Pero fue Ujú. ahí el primer lugar donde tuvimos las primeras presentaciones. Así fue. Ahí está la seguridad, pensar Ahí en el empecé a cantar futuro. con pista, pues, con pista, porque Ya, ¿no? nos habíamos acostumbrado siempre a hacer en vivo, con todo nuestro marco musical completo, pero que en esta oportunidad, por la misma situación que se vivía, menos integrantes mejor. Entonces trabajamos con pista. Distanciamiento siempre. Distanciamiento. Me acuerdo que cuando me llevaron para Guaral siempre me decían, Anita, tú de aquí para allá y nosotros de aquí para allá, y se cuidaban, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. tenían miedo de que ellos nos contagien o nosotros también contagiarlos. Era Te una cosa. entrevistaron en Canto Andino también en plena pandemia, que estabas Sí, con tu sí, 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 sí. mascarilla. No, parece mentira, fue un tiempo bastante difícil para todos, ¿no? Para todos. Ahora, imagínate, las redes sociales se empezó a crecer, ¿no? Y dejaron un poco ya de seguir. Ahora todo el mundo está con el Facebook, con el canal, el YouTube, Nada el dura para TikTok. siempre, pues las radios como que han sido desplazadas. Pero ya antes de la pandemia ya estaban las redes ya. Sí. Ya en las radios ya se transmitía con cámaras y bueno, ya con lo que sucedió, olvídate. Sí, Ahora pues. todo es redes, quien no está en redes, pues no hay nada. ¿Estás promocionando temas nuevos en Sí, estos instantes? he grabado justo en esta última año que ha pasado, me encontré con Johnny Campos y volvimos después de mucho tiempo
hacer juntos nuevos temas. Él me lo dijo, Anita, tengo una lista de temas para ti. Y nos reunimos y empecé a trabajar en ella. Ahora estamos promocionando varias canciones muy bonitas. Una de ellas es Ahora que te vas con ella. Ay, ay, ay. Una cantadita, como dice Willy Casio, una cantadita. Ahora que te vas con ella, vivirás y quizás... A ver. Ahora que te vas con ella, vivirás y quizás un momento serás feliz. Y cuando todo se termine, llorarás extrañando mis besos y todo mi amor. Ay. Y vivirás arrepentido llorando por mi amor. Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Suplicarás y como siempre pidiéndome perdón. Y llorarás ahora que te vas con ella. Eso, es una... Salud por favor. Salud por el que se va. Y por las que vienen, y por las que... Ese tema pertenece a Johnny Campos. Johnny me dijo que fue una inspiración vivida por él. Me dijo, no, la tienes que cantar así, Anita. Yo lo quiero así. Y yo cantaba y él sufría. Yo cantaba más, él más sufría. Y al final los dos sufrían. Sí, yo creo que definitivamente, yo creo que sí lo vivió. Porque él quería que yo lo cante como él lo sentía. Ujú. Un compositor, uno que escribe, uno tiene una forma que lo vive, ¿no? Me dice, Anita, pero acá yo siento, me dice. Entonces yo le capté la idea definitivamente. El Porque compositor y el cantante tiene que ser uno solo. Sí, sí, porque las canciones cuando no las interpretas yo creo que no conectas con el público también, ¿no? Claro. Y esta canción es muy bonita, tiene sus letras, pero a mí me encantan las letras. Las letras me encantan porque es un tema yo creo que hoy en día ya no existen mucho las relaciones estables, ¿no? Entonces como que ahora que te vas con ella y vivirás y quizás un momento serás feliz, dice, y cuando todo se termine, llorarás extrañando mis besos y todo mi amor. Y vivirás arrepentido llorando por mi amor, ¿no? Y vivirás rogándome que vuelva otra vez. Suplicarás como siempre, pidiéndome perdón y llorarás. Levanten la mano los rogones, a ver. ¿Dónde quiénes suplican? Ahora que te vas con ella. Qué bonito. Yo estoy Sí. seguro que dentro de poco lo vamos a ver ya en un Sí. video. Ya está, tiene video, tiene todo. En YouTube. Ya nos pueden buscar como Anita Santibáñez Oficial. A veces cuando uno está conversando así, pero esta canción es hermosa. Yo les invito a que los sigan a través de nuestras redes. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste tu aniversario? Porque tu Wow. aniversario es una historia diferente. Sí, yo siempre he creído que cada aniversario para mí tenía un gran significado y cuando a veces ya no hay esa motivación de querer hacer algo, porque yo siempre quería hacer algo diferente. Yo me acuerdo que cuando hacía mi aniversario yo soñaba, decía a mis invitados, ¿cómo voy a hacer mi tarjeta? Soy muy detallosa. Y yo sentí que cuando iba a ser ya más adelante, cuando iba a cumplir mi 21 aniversario, dije no, porque siento que pareciera que estoy haciendo lo mismo. Y si va a ser lo mismo, porque para mis 20, yo hice una producción muy bonita con diferentes estilos, cantando música al estilo Condemaita de Acomayo, un tema precioso de la señora María Tintaya, Cuerpo Soltero, y ahí grabé 3 canciones. Luego grabé también música guarochirana, Claro. hice también un tema precioso con las guitarras, ¿no? Ayacucho. Con guitarras quinchinas, de Quinchina, yauyos. la guitarra quinchina. Así es. Y bueno, mis 20 años lo quise hacer diferente. Pero ya cuando hice quería hacer mi 21 aniversario, no es que se me haya apagado las ideas ni nada. Había muchas cosas que yo sentía que era hacer lo mismo. Y yo decía, no, y si voy a hacer lo mismo, no, tengo que hacer algo diferente. Y no lo hice en mi 21 aniversario. Y así se pasó el siguiente año y lo dejamos. Uno fue porque quizás quería ofrecer algo bueno para mi público, algo grande, diferente, como siempre lo hacía, porque cada vez que hacía un aniversario yo tenía eso en mente, que tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Me preocupaba mucho en escenario y todo, pero veía que creo que era también mi equipo, y tenía otro equipo y no era el equipo que yo ya me había acostumbrado de sentarme, dar ideas y todo eso, ¿no? No se llegó a eso y dije, mejor no hacemos nada. Si vamos a hacer algo por hacer, mejor no hacemos nada. Entonces, el año pasado también dije, voy a hacerlo este año, pero cuando ya fui a ver los locales estaban llenos.
Y dije, no, por algo será. Tiene No, que ser un buen local también. tiene que ser buen O de local. repente abrir un nuevo local porque tú eres especialista abriendo nuevos escenarios. Sí, yo me acuerdo que nunca me voy a olvidar que En la cuando Videna nadie hacía eventos. nadie hacía Nadie, eventos, nadie. Y todos me decían, pues por ahí escuchaba que mi coordinador, que era Celso, me decía, Anita, me dice, Anita, todos me dicen que estamos locos, que ese local no es para el folclore. Sí, le digo, hay que confiar en Dios nada más. Pero cuando yo les llamo no me contestaban el teléfono, era 3 de la tarde y no me contestaba nadie. Y yo decía, ¿qué habrá pasado? Y yo también en mi casa, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Quizás no. Yo preocupada porque uno está con los Claro. nervios de punta. Y luego mi papá me devuelve la llamada después de tantas llamadas. Hijita, me dice, no me estés fastidiando, estoy tratando de Controlar acá. ordenar, me dice, porque la gente está y además me ha venido la municipalidad, me ha venido esto, yo tengo que solucionar. Ahí me enteré que realmente estaba, pero colas, Repleto. colas y Ujú. colas, ¿no? Entonces dije, wow, no fue muy bien, no fue muy bien nos fue nuestra vida. Entonces son eventos que realmente marcan nuestras historias, nuestra vida, nos llena. Por eso digo, si hago mi aniversario, tengo que hacerlo un aniversario siempre pensando en mi público. Desde la tarjetita que voy a hacer, yo me preparo. Quiere decir que yo digo, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo me voy a...? Soy muy detallosa en ese sentido. Supremamente detallista, ¿no? Sí, y si voy a hacer lo mismo, un espectáculo normal, mejor hago un espectáculo normal y no hago mi aniversario. Ujú. Y si hago algo diferente, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Claro. Me gusta ¿Qué, hacer. qué sería diferente ahora? De alguna manera te has ideado algo. Sí, estoy trabajando en eso. De Ahora repente unir la cumbia norteña con el folclore, de repente... Yo estoy seguro que hay muchas cosas que se pueden hacer. a muchísimas cosas. Ahora que manda la tecnología. Lo importante es tener, creo que, un buen equipo de trabajo, Exacto. ya con mentalidades de muchas ideas. De innovar los eventos. Innovar de los innovar los eventos, eventos. sí, sí, sí. Y bueno, cuando hagamos nuestro aniversario, Gilbert Casa, te queremos tener, por favor, porque Por tú eres favor. un conocedor también de la música folclórica y creo que ahí vas a poder también acompañarnos y realmente decir muchas cosas, porque realmente el público que nos sigue es un público que ama la música, que ama nuestro folclore, que quiere estar en un evento, que quiere compartir nuestras canciones, que quiere disfrutar. Sería unir tantas generaciones. Yo creo que sí, porque Porque ya, ahora ahora están apareciendo nuevos valores, Ujú, ¿no? Con ujú. nuevas ideas, nuevas propuestas. Y qué bueno, me da mucha alegría, porque así crece nuestro folclore. Y dentro de tu fanaticada tienes también nuevas generaciones Por de supuesto 15 que sí. años, 16 años, Hay gente que que se han nos conectado sigue. con tu música gracias a sus hermanos mayores, a sus Padres, padres, por supuesto. gracias ahora a las redes sociales. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Hay personas que me dicen, Anita, yo escucho tu canción desde que era chiquita, mi mamá escuchaba tu tema, yo ahora me encanta, ¿no? Algo así. Y uno dice, ¿Cuántas Anitas Santibáñez probaron suerte en Yo Soy? Yo creo que bastante. hay varias, ¿no? Sí, muchas chicas con talento, pero siempre he creído yo y les aconsejo a todos, en un inicio podemos iniciar imitando, pero para poder tener un nombre propio, tienen que tomarse ese tiempo de hacer su propia identidad, porque todos somos diferentes, ¿me entiendes? Todos somos diferentes. Entonces, definitivamente, yo creo que el éxito está Ujú. en ser diferente. Tú cuando comenzaste, ¿a quién imitabas o no imitabas a alguien? ¿Quién era tu referente? Mi referente, me gustaba la música de la señora Alicia Delgado, pero no tenía la voz de la señora Alicia Delgado. Me encantaba la música de mi paisana Doris Ferrer, pero tampoco no tenía la voz de Ujú. Doris Ferrer. Me encantaba la música de Flor Pileña, mi paisana también, que también no tenía la voz de ella. Yo podía cantar las canciones de ellas, pero no me salía, pues no eran. Yo no- Hay artistas que tienen una similitud con las figuras que estás Claro. hablando y yo pienso que ellas tienen que agradecer a ellas porque prácticamente están siguiendo su línea. Pero Anita, tú eres totalmente diferente. Tú tienes una línea de trabajo es diferente. Anita Santibáñez, bien identificada, con personalidad y estilo. Tu voz, tu Sí, timbre, tu forma ajá. de cantar. Sí, yo creo que sí. Yo he grabado, no hemos hablado de mi paisana Flor Pileña, quien la quiero mucho, le tengo un cariño muy especial a ella. ¿Cantaste con ella también? Hemos hecho una producción completa Claro, con claro, ella claro. y hemos invitado a la Bosch, la banda, para que nos acompañe. Hemos grabado
canciones muy preciosas como Cerro Chachaco, La Calabaza, temas netamente yaoyinos, muy Yaoyinos. preciosos, por supuesto. Y definitivamente yo creo que haber trabajado con ella ha sido una bendición porque nos hemos conocido, ha nacido una amistad y la quiero mucho. Si me está viendo, de verdad que para Florcita muchos saludos. Que sigan los éxitos, Flor. Anita, tantas cosas tendríamos que comentar. Yo sé que tienes muchos proyectos. De repente un proyecto así inmediato que tengas. Ahora, uy, sí, este año yo quiero hacer muchas cosas. Voy a dejar en las manos preciosas de Dios para poder ir haciendo. Siempre le digo, yo hago música. Yo hago música. Yo soy feliz si tengo una canción y digo, ¿qué voy a hacer con esta canción? ¿Qué le ponemos a la canción? ¿Cómo lo vestimos? Yo me apasiono. Cuando así pasa es que hay ganas de hacer algo nuevo, algo diferente. Y yo creo que este año va a ser un año donde que yo agradezco porque no ha pasado en vano los 35 años de conocer a mucha gente, a muchos artistas, a muchas personas, pero estamos trabajando en querer hacer algo bonito y precioso para nuestro público. Y seguiré haciendo música hasta cuando Dios me lo permita. Y bueno, pues este año es año de música. Anita está enfocada en música, Comienza canciones. una nueva era para ti. Yo creo que sí, Comienza nuevo una nueva tiempo etapa. para Anita al lado del público precioso. Y una de las Claro. cosas que definitivamente me gustaría en este tiempo es activarnos nuevamente, en juntarnos con todos los fans, con los hinchas de Anita Santibáñez. Y en el mejor tiempo todavía, ya con mayor madurez. Por supuesto. No de repente tomando las decisiones que antes tomabas, Ujú. trabajando con mayor responsabilidad. Hay mayor Y- responsabilidad, y- definitivamente. Y lo más importante ahora que las redes sociales, bueno, también las redes sociales implican que uno pueda mejorar más, porque aquí, Sí. así como se ve todo bonito, también se ven los errores. Así Resaltan es. los errores también a través de las redes, el Ujú. streaming. Ajá. Yo creo que así como ahora tenemos todos esa facilidad de poder tener quizás un buen celular y hacer, como tú dices, ¿no? Podemos ahora llegar más rápidamente a nuestro público porque más antes no podíamos. Tú sabes que yo me acuerdo que cuando yo tocaba las puertas para que pasen mi tema, ¿no? Y a veces llegaba y solamente me ponían la cortinita de la entrada del arpa y no llegaba ni a mi No llegaba voz, ni a mi la voz. voz. Entonces era tiempos muy difíciles y tenía que ir en ese tiempo Radio Agricultura, Radio Inca, pues era lo máximo, ¿no? Claro. Imagínate que pongan un tema en esa radio, uno se sentía en el cielo, pues. Quien no estaba en Radio Inca no estaba en nada. Exacto. Entonces Vendía la radio. yo primero en Radio Agricultura, después poquito a poco empecé a entrar y ya cuando tuve mi programa, ¿no? Entonces ¿A fiesta también llegaste? llegué, claro. ¿Evelyn Maraza trabajó contigo? También También trabajó. Sí, muchas Willy personas. Casio, Evelyn reniega, Gilbert Evelyn reniega. es que si la jefa es exigente, porque ella es muy exigente. Sí, es que realmente también, yo no creo que sea muy exigente. Yo creo que yo estaba queriendo de alguna manera, Así tiene que ser. el público se merece un respeto Exacto, y a mayor público que tienes, las exigencias son mayores. Entonces yo quería que de alguna manera las personas que trabajaban conmigo tengan pues, se esfuercen lo mejor y den lo mejor porque hay un público que nos está escuchando, ¿no? Uno llegaba a la oficina de Anita Santibáñez, la quincena, y aquí no había que no, que me fue mal, que esto, que el otro. Ah, no. Toma. Ah, sí. Pero no te daba ni un sol más también. Ahí. Lo justo, lo justo. Así es. No, sí, yo siempre he creído que todos mis personales, absolutamente todos, me acuerdo No. que tienen su pago y ya está ya, destinado, programado. No puedo ofrecer algo que no voy a poder cumplir. Tengo que estar segura de lo que estoy haciendo, contratando. Y nunca he tenido problemas, gracias a Dios, de ese sentido. Y el público nos ha respaldado. También hemos tenido las personas que han trabajado con nosotros, ¿no? Yo estimo a todos, de verdad, les doy gracias porque el tiempo que trabajó Gilbert Castro conmigo, Gilbert, estoy muy agradecida porque lo has hecho con camiseta, con corazón, con ganas, como todo profesional, ¿no? Sí, Y- un reto trabajar con Anita Claro, Santibáñez. claro. Después he trabajado con Papucho, he trabajado con Johnny Bravo, he trabajado con Denis Denis Lévano. Lévano. Denis Lévano también, tremendo. Coco Giles no llegó a la radio, llegó a No. los escenarios. Sí, a ver, Coco Giles con él aprendí En la radio lo bastante. hacía, en la No, radio no, lo no, hacía no, no, contigo. no, porque en ese tiempo estaba trabajando Denis Lévano en la radio Ujú. y Coco Giles me hacía el trabajo de campo, Claro. extraordinario.
Conoce, A1. conocedor. Me acuerdo que nos íbamos, teníamos nuestro Anita Móvil. Anita, ¿no? Sí. Nuestro Anita Móvil se iba a los mercados y nos parábamos en los mercados, puerta tal, y desde ahí transmitía, nos encontrábamos en tal, íbamos a regalar los discos de Anita, a ver las personas que llegan, tengo 20 discos, y llegaban más Pero de 100. antes de salir al aire, Coco Giles ya estaba manejando a la gente. Muchachos, por favor, listo. Blum. Sí, y no, Sí. no íbamos solos, pues, y cuando era yo iba de vez en cuando, no siempre. Cuando me decía Coco que tenía que estar sí o sí, él me decía, Anita, por si acaso tal día, sí o sí tienes que estar en eso, pero para los demás yo solo. Y él se iba con todo mi equipo, tenía detrás de mí Mario Martín. Martín, también trabajó con nosotros en el campo, juntamente con Coco. Y no iba solamente ellos, también iba mi papá, iba Celso, iba un equipo para que Claro. pueda trabajar, ¿no? Charito Grandes trabajó contigo también. También trabajó Charito Rosario con Grandes. nosotros, lindo, lindo. Su voz me encanta. No, sí. Se extrañan tantos colegas. Sí, y le llamé hace poco, ¿no? Le dije quería hacer esta intriga, sí, pero después ya no sé, ya me perdí contacto otra vez. Y ahora con las redes sociales ya tener una sala de grabación ya no es como antes, simplemente con Sí, tu ahora laptop y creo que todo es que tú dices digitalmente con se qué graba todo. locutor y ella ya te envía, porque Te cada envía uno ya es hecho el así, producto. así, ya no vamos, más teníamos que hacer nuestra colita para que salgan los saludos y todo eso. Anita, como para redondear esta entrevista, deben estar viéndonos miles y miles de chicas, como le cantas a las chicas sufridas, a los corazones decepcionados, corazones que tienen un momento de adversidad. ¿Qué le dirías? Hay muchas chicas que te escuchan, que ven tu música, ven tu accionar, y eres un ejemplo para ellas. Al igual que los chicos, al igual Así que es, quienes están enamorados a veces. ¿Quién no ha sufrido, no? así es. ¿Quién no se llama Cornelio por acá? Pues imagínate, ¿cuál sería tu palabra para ellos? Mira, cuando nosotros pasamos un tiempo de inestabilidad emocional por cualquier ruptura, por cualquier decepción, por cualquier, no sé, quizás hasta por una enfermedad, no sé. Yo siempre he creído de que uno debe saber que ese momento va a pasar. Ese momento tiene tiempo de caducidad. No es eterno el dolor, todo pasa, ¿no? Lo más triste es cuando a veces no sabemos darnos cuenta si vamos a tomar una decisión de querer vivir, si es una relación tormentosa, si es una relación con problemas, ¿no? Tarde o temprano te vas a ir deteriorando con esa relación. Si tú quieres sostener esa relación y la otra persona no quiere, la que se va a desgastar, la que va a acabar más mal, es la persona que no quiere. Hay que dejarlo ir con el dolor en nuestro corazón. En esa inestabilidad emocional, yo creo que muchas cosas nos pueden suceder. Es mejor dejarlo ir, soltar, porque ¿para qué insistir en algo que no? Hay que amarnos a nosotros primero. Y yo tuve que aprender eso, amarme. Si esta persona no me conviene y es una persona que me hace daño, una persona tóxica, enferma, mejor dejarlo ir. Porque a la larga la que va a salir más dañada soy yo. Definitivamente si ya hay mentiras, si hay engaños, si hay traiciones y muchas cosas más, es porque no hay amor. Entonces, agarrarnos de las manos de Dios, decirle, Señor, tú eres mi fortaleza y ayúdame a pasar este proceso, y pasa. Y pensar que esa persona va a cambiar es mentirse uno mismo. Claro, yo creo que sí podría cambiar la persona, yo creo que sí, pero cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Es decir, yo reconozco que fallé, yo reconozco que me equivoqué y yo pido ayuda y quiero un cambio. Y se nota la persona que quiere cambiar, pero no la persona que miente, que viene con historias y que eso no es ¿Cuánto cambio. tiempo estás ya sola nuevamente, Anita? Ya, más de 2 años, 2 años creo. Pero gracias a Dios estoy muy feliz. No seas tan exigente también. Yo decidí este año, empezando el año, dije, Señor, yo quiero ser feliz. Y ser feliz significa, yo no creo que sea tener en abundancia, no se trata en el dinero, no se trata en la fama, en la popularidad. Ser feliz significa realmente amarse, quererse, respetarse, darse su lugar, engreírse uno misma, ¿no?
Hoy día, por ejemplo, hoy día quiero comer un ceviche. Ana quiere comer ceviche. Quizás me compro mi pescado, me doy mi gusto, ¿no? Claro. Y soy feliz. Yo quiero ser feliz, ¿no? Eso es la felicidad, ¿no? La Sí, felicidad sí. son momentos, esos ratos Ajá, que tú pasas amenamente en el trabajo, en la familia, hasta en los momentos más difíciles. sí. Puedes porque- tener una adversidad, puedes estar enfermo, postrado en el hospital, pero hay momentos en que tú compartes con alguien y sonríes. Así Esa es. es la felicidad. Ujú. Esos son los momentos de felicidad que no podemos desdeñar. Claro, es que no se trata en lo que, en lo que, quizás en la otra, quizás tienes él no es tu felicidad. Él no es, ni tampoco las cosas que tienes es tu felicidad. Ujú. La felicidad yo creo que está en acá, en tu ser, en lo que tú sientes, en lo que tú... Es cierto, va a haber problemas, pero es cómo lo tomas, con qué actitud ahora lo tomas. Yo tomé la decisión, dije, no, ya no basta, Ana, de estar siendo muy... sé feliz. Y yo quiero ser feliz. Y siempre le digo a todos los que están en mi entorno, no, quiero ser feliz hoy. Yo he decidido ser feliz. Un aplauso para Anita Santibáñez, por favor. Todo el equipo de Amor TV Digital y el podcast, Cuéntamelo Todo, se siente realmente feliz. Este es un momento de felicidad que hemos vivido Muchísimas a tu lado, Anita gracias, ¿no? A Santibáñez. ti, Gilbert, gracias a tu equipo, gracias a Amor TV. Y bueno, muchísimas gracias al público maravilloso por regalarme su cariño, sus aplausos en cada escenario, su reconocimiento. Si no fuera por ustedes, no hubiéramos llegado a estos 35 años, de verdad. Son 35 años. 35, Bueno. comienza lo mejor, Ay. comienza lo mejor, por favor. ¿Ah? Con todo el amor. Con todo el amor del mundo para ustedes, y con la bendición de Dios, por como, supuesto. como tiene que ser. Gracias, Anita, por tu presencia, por llenarnos de tanta sabiduría, por abrirnos siempre una nueva visión de vida, de estabilidad emocional. Y nosotros esperamos pues esa noticia, porque tienes que celebrar tu aniversario. Tienes Tenemos que que hacerlo. celebrar, sí, Y tiene que ser ya, a lo Gil. grande. Entonces vendremos a contarte, cuéntamelo todo, me dices y te contamos. Gracias, Anita. Gracias, muchísimas A nombre de gracias. Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, nuestro ingeniero, a nombre de todo el equipo que el día de hoy nos ha acompañado y al público que te ha visto en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, viajaste es parte de América también, Gracias a Dios. Argentina, Chile, verá, no, se quedó muchas cosas en el tapete, como se dice. Sí. Pero volveremos a reencontrarnos, Anita. Volveremos. Bella, hermosa, encontró el elixir de la juventud. Por ti no pasan los años. Oh, Gracias. Gracias. Hoy con nosotros la extraordinaria reina de reinas, Anita Santibáñez. Gracias.